Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Me imagino que como muchos de esta mesa, tensionados, estresados, no ven la hora que sea el viernes, 6 de la tarde. Este programa saldrá hasta faltando 5, según petición de todos, porque no hay nada más que hacer. El 90% de este país estará viendo el partido, me dice José Fernando Gil. No, no estoy de acuerdo con eso. Tampoco el 90%. El 100%. 99%. Sí. Bueno, partido interesante contra Chile. Sí, señor. Sí, señor. Contra Chile, contra Reinaldo ¿Ganamos Rueda. o perdemos? Hay que ganar. Hay que ganar, Nacho, pero dicen que Chile es la bestia negra de Colombia en las Copas América. Y Dulce, el lo dije técnico ahorita. conoce muy bien a nuestra selección, conoce a nuestros futbolistas, pero tenemos muy buena selección. Pero yo creo que no conoce este fútbol de ahora. Y Pues esto- no conoce tanto a Queiroz, pero Pero esta los gente está futbolistas jugando colombianos distante. los conoce bastante. Está jugando distinto. Bueno, me doña parece. Liliana, voy con noticias políticas, no mentira, voy con Duber, porque esta situación de Bello ya sí toca con la cosa más descarada del mundo entero. Que superaron ya, pues, y van a superar por creces, como van las cosas, los homicidios frente pues, al año pasado, ya van más que el año pasado. Sí, Nacho, mire, van 84 muertes violentas durante todo lo corrido de este año. Ya se superó la fecha, como la cifra, como lo dice usted, que el año pasado, durante todo 2018, se presentaron 79 homicidios. Hay que resaltar que mañana el presidente de la República, Iván Duque, estará allí presidiendo un consejo de seguridad. Se lo merece. En el municipio Es que de la Chicho. policía es la que tiene que jugarle a esto ya en la forma. Sí, así es, Nacho, a petición pues, del gobernador de Antioquia, él dice que ya el diagnóstico está, que no hay que evaluar más la seguridad, sino que ya hay que actuar porque ya está todo muy evaluado, ya se sabe qué es, qué hay. Y si quiere, escuchemos lo que dice el gobernador de Antioquia con respecto al Consejo de Seguridad que se adelantará mañana. En Bello seguimos fregados. Tenemos 144% de homicidios. Es tal vez el municipio de Colombia que más homicidios está aumentando. Por eso ayer tuve una conversación con el presidente de la República sobre Bello y él quiere estar el próximo jueves en un consejo de seguridad que vamos a hacer en Bello con el presidente, solo para ver qué medidas nuevas. Lo que se ha hecho hasta ahora, hemos mejorado las extorsiones, o sea, han disminuido las extorsiones, hemos detenido más de 600 personas, se han detenido más de 800 motos ilegales que estaban circulando. En fin, se ha avanzado, pero todavía en los homicidios estas bandas se siguen matando. Eso me parece muy bien. Hay que exigirle a las autoridades resultados y resultados inmediatos, porque esto no se puede seguir aplazando. Pero en Medellín, por el otro lado, la cosa cambió, Duber, y usted pues, se queda uno como pensando, ¿será que hubo pacto? ¿No hubo pacto? Porque la cosa, pues, o sea, se bajó a un nivel que ya no volvimos a tener noticias de la Comuna 13. O sea, estamos Nacho, sí, en mire. una calma chicha, ¿o usted qué opina? Sí, no, y nos lo anunciaban pues que el supuesto pacto que las autoridades no quisieron reconocer o que no han reconocido de manera plena, dicen ellos que se debe a la presión que han hecho las autoridades, y justamente ahora yo lo conversaba con Germán, que estos cabecillas creo que ya estaban hasta acá, Nacho, de imputación de cargos y tuvieron que llegar a este acuerdo porque si no se iban a quedar toda una vida pagando condenas en las cárceles colombianas. Por cada muerto que se estaba presentando en las calles de Medellín les estaban imputando ese delito por línea de mando. O sea, eso fue algo que los presionó para que se sentaran y negociaran. Existe un temor, y es que después de esta asamblea de la OEA, pues se retome o regrese la guerra, pero inicialmente nos dice, por ejemplo, Fernando Quijano, que no está planteado de esta manera, sino que el acuerdo no está por esta asamblea, sino que fue por la misma decisión de estos combos. Y Nacho, se nota en el ambiente de la ciudad, del 22%, bajar en 15 días al 6% en los homicidios. Sí, señor. Ahí se nota Vea, don bastante. Sergio Pérez, hay mucha droga, jíbaros al 100%. Y es que ya se viene hablando en el país, y voces muy fuertes hablando y diciendo ya, dejemos de hablar de microtráfico. En Colombia el microtráfico no existe, existe el megatráfico. Narcoestado. Sí, no, estamos en un problema de drogas impresionante. Entonces estamos muy preocupados pues, por los cultivos, que ya le voy a preguntar a Germán sobre esa gran disminución. Que da risa. Pero ya encontraron el negocio se va a quedar aquí en Colombia. Gravísimo, habrá que endurecer, habrá que
ser más contundentes frente a esto? ¿Será que la comunidad tiene que denunciar más? Esto del microtráfico no existe. En Colombia tenemos tráfico de drogas al interior de nuestro país y del grande. Complicado el asunto. Entre otras, Germán, entonces ya dicen de Estados Unidos que se redujeron las hectáreas cultivadas de coca, pero cuando miré el dato, lo leí con mucha emoción. Cuando voy a mirar los datos y yo digo, no, esto es una utopía. Nacho, la reducción es muy poquita porque están hablando de 1.000 hectáreas. 208.000 hectáreas frente a 209.000 que había en el 2017. Entonces la reducción es del 0,5% y, bueno, reducción es reducción, Nacho. Sí, aunque obvio. para ellos siguen siendo preocupantes el número de hectáreas cultivadas en Colombia. Acuérdese que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había hecho mucho énfasis sobre esto. Inclusive acusó al presidente Duque de que desde que él llegó al gobierno había aumentado el envío de droga hacia allá, hacia Estados Unidos, pero ahora ellos están hablando de una leve reducción que no es tan significativa, pero que muestra como los esfuerzos que estaría haciendo el gobierno nacional en el trabajo de erradicación de estos cultivos ilícitos. La reducción es muy poquita, Nacho, porque es que estamos hablando de 208.000 hectáreas cultivadas en Colombia, a veces en lugares de difícil acceso, muy complicado para llegar allá, y eso tardará mucho tiempo, es muy complicado, por más que se utilice hasta glifosato, aspersión aérea, es muy complicado acabar con eso, además porque las autoridades también hablan, imagínense, lo acaban de decir aquí en uno de los eventos de la Asamblea de la OEA, están resembrando grupos armados ilegales, ya no los campesinos, sino grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN resembrando la coca en los sitios donde ha sido erradicada. Mire, Germán, leí otra cosa que usted me va a complementar. Es que para uno surtir el 70% del consumo mundial de cocaína, se tiene que tener mucho. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Está aquí o está en el consumo? Porque es que el 70% es una cosa gigante. Sí, Liliana publicaba la noticia de la ONU sobre el 70%. Nosotros hablábamos de que era una cifra del 2017. Es una cifra muy vieja. Está comparando 2017 con relación al 2016. Exactamente, Pues. la cifra es muy vieja, 2017. Además, mire, y también hablaban, por ahí escuchaba a algunos expertos diciendo pues, es que no nos aterremos tanto de esa cifra, aunque no es justo con el actual gobierno, porque podría haber una reducción. Ese 2017 estamos hablando de hace 2 años, pero que sería que más o menos el promedio que siempre hemos tenido, Nacho, de ser uno de los grandes productores de cocaína de exportación para el mundo, entonces eso no nos pone en buen lugar. Pero yo no creo que la situación haya cambiado mucho, Germán, desde el 2017 a hoy. ¿Por qué? Porque es que justamente el gobierno ha tenido como esas herramientas y la Corte no le ha dado esos dientes, por decirlo de algún modo, para poder combatir este flagelo. O sea, desde esa fecha a hoy creo que hemos estado como en un tiempo muerto donde ni se puede con glifosato y lo siguen haciendo de manera manual los policías y los soldados. Y este mar de droga, Nacho, ¿cuándo Pero le voy a decir una manualmente cosa van a que es lo poder que me hacer eso? molesta de la información, que nos debería tener indignados a todos los colombianos. ¿Está creciendo o no está creciendo el consumo? ¿Cuánta bulla le hacen al consumo? No, y volvamos a lo que No usted le hacen planteaba hace bulla un a eso, segundo. entonces nos tiran todo Claro. y ustedes Hay siguen, que y a ustedes volver. les crece y les crece. Y a ver, Estoy de señores acuerdo. gringos y europeos, ¿ustedes qué están haciendo para mitigar? Eso Nada, no hablan, no nada, hablan. nada, Se porque es quedan que más esa droga se sale de este país es porque tiene mercado. Claro. Porque si, yo no creo pues que por más que se consuma aquí, nos las metamos todas pues los colombianos, No, no, además, Porque hay problemas de drogadicción internos, pero es que el negocio está por fuera. Hay demanda. Primero que todo porque son muchos los consumidores más que los de aquí y sobre todo porque es más caro puesta en Estados Unidos que aquí. Entonces el negocio siempre va a ser en los países donde reciben de buena gana y parece que no les importara esta droga. No, nos ¿Qué ha miran. hecho el Estados Unidos? ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Me imagino que algunos programas de prevención de la droga, pero allá todo el mundo parece que consumirá esto y el mercado es atractivísimo para los narcotraficantes colombianos y a ellos solo les interesa que hay que mirar lo de los cultivos, que hay que hacerlo, por supuesto, y buscar de certificar. ¿O será que llegó la hora, Nacho, y de lo hacer que más lo que allá, propone y no el se presidente miran Santos? la paja en el ojo Eso, propio. eso es lo que le... Exactamente, Son mirando sino la paja, mirando- el sucio en el ojo ajeno. Exactamente. No, descarados, hombre. ¿Qué iba a decir usted, Duda? Nacho, que será que llegó la hora de lo que propone el expresidente Juan Manuel Santos, de legalizar. Dices, es que tantos años y no se ha podido ganar esta guerra.
Bueno, si tenemos esto, convirtámoslo de pronto en un negocio, No. que el Estado tenga el En eso control, sí, quién no sabe voy. qué pasará. No, pues yo con así no voy. No, porque es que usted sabe que, o sea, la marihuana es un producto natural. Pero es que esto es la cochinada de la cochinada. Esto es, échele cuanto más veneno le eche a eso, gasolina, yo no sé. Eso sí, pero imagínate. Sí, Nacho, pero la gente la consume. La gente No, la no, consume o sea, estando prohibida. yo Es sé, que Germán, eso pero- no va a dejar de pasar porque es que la Pero adicción usted es la cómo adicción. le hace Pero yo control de creo que calidad no a son eso. comparativos. No, Yo creo no. que no son Usted comparativos. legaliza producción y comercialización en el país. Igual el hace problema por fuera. continúa porque Sí, claro. el negocio está es hacia afuera. Pero yo tengo un ejemplo, Por Nacho, eso, un ejemplo dolarcitos claro para Colombia. y lo acabamos de vivir con una empresa que yo lo digo aquí. Me da pesar por la gente que se quedó sin trabajo, pero una empresa que produce enfermedad. Estoy hablando de los que producen tabaco. El tabaco no existe ningún estudio científico en el mundo que diga que el cigarrillo tiene algún componente benéfico para la salud. Y es legal. Hace daño para la salud y mucha gente muere por enfisema, por el famoso EPOC, EPOC. por todos los problemas respiratorios y cáncer acá. Vea, aquí hay que decirlo, el hermano de un compañero nuestro murió por cáncer en la boca por fumar. Es decir, es real el daño del cigarrillo, es real y la gente fuma. La gente fuma a pesar de que sepa que es un problema para la salud, pero no, el cigarrillo es legal, es perjudicial para la salud y lo único que ponen es perjudicial para la salud, pero la gente decide fumar y hace daño. ¿Y qué hace? Lo legalizaron y reciben impuestos por eso. Entonces Vamos a legalizar y a recibir. No, no sé, sí. me parece. No, pero es que tiene usted razón. Claro. Pues ya puso el ejemplo, hermano. Claro. ¿Quién le va a discutir a usted eso? Nadie. Absolutamente nadie. Cristina Vera, hola Nacho, me encanta tu programa. Por aquí tenía otro comentario de Juan Carlos Izaza. No solo se debe preocupar del narcotráfico como tal, sino de aquellos que se benefician directa o indirectamente, pero no es para nada lógico que las autoridades no sepan el movimiento, logística y modos del tráfico de drogas. Don José tiene razón. Buenas tardes, noches, desde el calor infernal del País Vasco. Un abrazo para todos, Lurmeri, qué rico. Calor infernal, wow. Y eso que no han entrado Aquí en también agosto. estamos ¿En en qué calor temperatura infernal están? casi, Nacho. No, cuánto deberían pero estar? no sé. 30 y- No, deberían estar bordeando, entrando al verano, pero es que en agosto sí es caliente. En Pero agosto es que sí. en Europa hay calores bárbaros. y en Están Estados en Unidos unas también. temperaturas Estados Unidos impresionantes. Ian Acar me propone que pongamos a los venezolanos a arrancar coca. Trabajo se hay y les pagan un buen salario. Pues hasta buena idea será. Y no sabemos cómo hacer. Bueno, tanta gente que nos escribe por este lado. ¿Usted de qué se ríe? Usted se ríe. ¿Sabe que me dio una duda, Liliana? ¿Cómo así que a uno le dan un aval a medias? Como una matrícula uno toma condicional la- del colegio. Un aval No, por una- 25 días, Doctor Nacho. concejal Jesús Aníbal Echever. Le dieron, entendí que la aval a medias. Matrícula Pues un aval, provisional. vea Nacho, resulta que es un aval provisional. ¿Qué significa eso? Que no, en mi concepto, y el concejal, ojalá no lo malinterprete mal, en mi concepto no le dieron absolutamente nada. Le dijeron, siga usted realizando sus esfuerzos, haciendo campaña Y como después le precandidato a la alcaldía de Medellín y denos un mesecito, y en un mesecito le decimos si es usted el que Liliana. tiene el aval o no. Liliana, y no nos sí. llame, que nosotros lo llamamos. Eso iba a decir yo, como las entrevistas de trabajo, nosotros lo llamamos. Nosotros lo llamamos. A ver, Nacho, a mí lo que me parece y me da, porque Jesús Aníbal, pues lo conozco desde hace mucho tiempo y ha sido uno de los concejales más votados, no sé cómo, pero sigue marcando en las encuestas, o sea, le ha ido bien. Yo no entiendo por qué le siguen poniendo tantas trabas, pues si no le van a dar el aval, que se lo digan de una vez. Sí, señor. Y así deja de estarse desgastando y comienzan firme su campaña del Consejo de Medellín si se piensa volver a presentar. Y ya me parece, Nacho, que el partido acá no está actuando Pero bien. yo tengo otra opinión sobre el asunto, Nacho. Hay que criticar al partido, aunque seguramente le estarán cobrando aquello de su intención de pasarse para el Centro Democrático, porque él lo manifestó abiertamente, estaba buscando por allá que lo recibieran y no lo recibieron, pero yo pienso que también el concejal debe mostrar dignidad, que es esa rogadera a un partido que no le quiere dar nada. Y que lleva muchos meses. Y Dios. aparte Muchos porque es días que rodando. eso, y Pues aparte claro. porque es que el trabajo, como lo dice Liliana, el trabajo del concejal ha sido muy arduo, constante con las comunidades y que lo estén... tiene sus como- seguidores, sí, Yarmín. claro, y que lo estén como bananeando de esa manera, maluco. Bananeando, eso está muy Nacho, bien. y más allá del cobro, que quizás se lo puedan estar haciendo, eso es puro cálculo político de Germán Sí, Hoyos. de Y Germán Germán Hoyos es el que manda en la U. Y eso tira calculadora a dos manos. Eso es puro Más que cálculo José. de Germán. Samuel Ochoa nos propone una solución bastante interesante. Las toneladas de droga que decomisan, que se las repartan gratis a los consumidores para hacerles contrapeso
a estos narcos. Pues vea, salen Sí, propuestas también. hasta extrañas, ¿sí? Nacho, la Ah, ya gente legal o declárese. ilegal consume. Ah, sí, que se dicen, ya, yo tengo este problema, listo, yo soy consumidor. Bueno, don José Fernando Gil, ¿qué tiene para comentarme? Vea, Nacho, desde ayer le iba a mencionar un informe de Valor Analytics acerca, mejor, el informe es de JP Morgan, pero nos lo entrega Valor Analytics. Y tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto en la región. Y todas las cosas dependen de cómo se vean y quién las lea. Obviamente muchos nos están hablando desde la oposición y hasta desde el propio Ministerio de Hacienda que la situación del país no está buena. Y si usted se pone a ver la situación del país versus el entorno, América Latina, se encuentra esto. Resulta que entre 2018 y 2019, el único país que va a crecer en su crecimiento del Producto Interno, el único país que crece en el Producto Interno Bruto va a ser Colombia. Porque hay crecimientos superiores, como el de Chile y el de Perú, pero decrecen frente al 2018. El único que crece es Colombia. Sí, Argentina viene el 1.2. Argentina viene en negativos. Pero es que igual nosotros estamos muy bajitos. Ecuador va a tener negativos, según el informe que ellos hacen. América Latina, el PIB va a crecer el 0.9%, o sea que lo de no Colombia creció. 2.8 va a ser muy bueno. Sí, señor. Pero lo muy interesante es, vuelvo y le repito, eso depende de quien lea las cifras, es que la única economía de América Latina, independiente de lo que dice la oposición y lo que dice el propio Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda obviamente con intereses en privatizar algunas compañías y en la oposición en hacerle guerra al actual gobierno, es Colombia. El único que crece. Y si usted se pone a ver, el PIB de Colombia es el tercero en la región este año. Siendo la cuarta economía de la región. Sí, y va a ser el segundo, no, el tercero en crecimiento. Muy bien. Y va a ser el segundo, según esas proyecciones, en el 2020. Y usted también podría concluir, Nacho, que las economías más fuertes de América Latina, que son las que más pesan, que son Brasil, Argentina y México, tienen crecimientos del Producto Interno Bruto inferiores al de Colombia. Bueno, O sea que, Yo no lo Colombia... veo tan alentador. no, sí, sí. Pues sí, es muy alentador, Sí, Nacho, pero si muy, nosotros no. vemos las cifras, estamos en 2.9, 2.8 Excelente, en no, comparación. pero creció. Pero, No, por ejemplo, pero vean a mire, Chile, la el proye- año pasado. Eso es una proyección. El 4, es una proyección, sí, pero No, a lo que no, refieres... Aida, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que cuando usted crece por encima Sí. del 4, sí es crecimiento real. El 3 es un crecimiento, es pasar en ceros prácticamente. Del 3 para abajo, usted no creció. Es como No creo. como un examen ahí del es donde le colegio. digo que no es muy alentador No, los mire, años no, pero pasados. mire los índices, 2.6, 2.6, 2.8, todo el 3. panorama Y los a nivel otros Pero el están crecimiento entre en Colombia negativo y siempre ha sido por positivo. esos Entonces sí niveles, es ¿no? porque es sostenible. Pero venimos de crecimientos muy bajos. O sea, Sí, el no. final del gobierno Santos, la realidad fue que fue muy mal en términos de Producto Interno Bruto. Les tengo Fue una perverso. recomendación de Juan Carlos Izaza. Es que la solución es precisamente lo que dicen. Crear una droga que no sea dañina, legalizarla a un precio mucho más económico y con los mismos efectos. Bien interesante esa propuesta desde el laboratorio. Nacho, venga, y se le hace mucha bulla a la coca y las drogas sintéticas que no vienen Eso. justamente, que no son Porque es que justamente como de ese nosotros. negocio no lo están controlando Pero aquí, ¿sabe qué, Nacho? entonces... Lo que nos decían a nosotros en algún momento era que hacían como transacciones de drogas. Es decir, por ejemplo, de México nos está llegando mucho licor, digamos que camuflado, y de acá de Colombia les mandan droga. También lo hacen con los paqueticos de Tusi o de drogas sintéticas que vienen de otros países y se llevan mercancía. Antes Una de darme su transacción noticia, don diferente. Rafael Estrada la manda, saludar a usted, doña Liliana. Liliana, ya Yasmín, soy. por favor, le saluda para Liliana, don Rafael y su gato. Ahora, ¿usted qué tiene para contarnos? Vean, Nacho, una situación que está viviendo el municipio de Nechí precisamente es porque han estado haciendo unas manifestaciones en el transcurso del día de hoy, dado a, digamos que a la retención de algunos de sus compañeros que se dedican a la minería. Son 6 personas, 6 mineros que estaban ejerciendo labor en este municipio y digamos que los retuvo la policía porque supuestamente estaban haciendo minería ilegal. Sin embargo, la comunidad manifiesta que no es minería ilegal, sino minería ancestral y que de hecho ellos están sintiendo como una persecución por parte de la policía, pero que no dan como foco o no visibilizan la problemática de las grandes mineras que se están desarrollando en este sector, principalmente en el municipio de Nechí. Por esta mesa pasan todos, no nos importa.
queremos escucharlos. Hoy tenemos al candidato de la Colombia Humana para la alcaldía de Medellín. Vamos a ver esto con nuestro primer invitado. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. Don Uber Zapata es el director de Fomento Deportivo del municipio de Bello, tan aporreado, pero que sigue funcionando. Le tienen que trabajar a todo. Don Uber, bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Nacho. Óigame, ¿está usted arreglando la unidad deportiva? ¿Qué le está haciendo, hombre? Estamos haciendo varios ajustes en este momento. Al día de hoy tenemos el arreglo de las luminarias, que había sido un tema muy denso por este primer semestre, y hoy estamos en un 80% ya de la recuperación de las luces. El estadio tiene 4 torres, y de las 4 torres ya tenemos 2 torres en un 100% y tenemos las otras 2 en un 75%. Y también tenemos la cancha auxiliar y el parque de skate los tenemos también con 16 luminarias que les pusimos. ¿De cuánto es la inversión? ¿Cuánto representa el dinero este cambio de luminarias? Alrededor de 60 millones de pesos. Perdóneme que voy a hacer una pregunta aquí curiosa con don José, que es el especialista. Señor. Bello ha tenido equipo en la primera A. Sí. Envigado, lo sabemos. No. Itagüí. En la B por lo menos sí tuvieron equipo. La verdad no estaba en esa época entonces. No, sí. No, porque un municipio tan grande debería tener uno en la A, ¿sí o no? ¿Cómo era que llamaba este equipo? Pues ya que le estamos arreglando las luces, deberían tener buen equipo, además la Las cancha. Águilas, si no me equivoco, estuvieron en B. Vea, Las ahí Águilas le dejo, Viajeras- ahí se la dejo. No, las Águilas Viajeras estuvieron en No, B. con ese nombre las viajeras estuvieron en muchas partes. No, De el hecho, en Real Itagüí también. Deportivo Bello. En la B, sí. Bueno, señor. En la B, si no me equivoco, 1 o 2 temporadas. Óigame, esta historia del programa de hidroaeróbicos para madres gestantes, muy particular eso. ¿Por qué? Sí, porque en el municipio queremos fortalecer todos los frentes, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues en un convenio de cooperación con una IPS logramos generar un programa especial que es para madres gestantes. Al día de hoy tenemos 30 madres. Ellas tienen atención por parte del psicólogo, por parte del médico y por parte de los deportistas de nosotros que hacen programas de hidroaeróbicos o también trabajo con madres gestantes en piso. Nos ha ido muy bien y hemos tenido muy buena acogida con el tema de inscripciones porque apenas arrancamos este 2 de julio. Un televidente le tiene una pregunta a don Carlos Enrique. Nacho, por favor, le pregunta cuándo van a organizar una cancha de rugby, que en el norte hay muchos equipos para ese deporte. Gracias, no sabía yo esto. Sí, en este momento tenemos a Fausto, que es uno de nuestros entrenadores de rugby. Y lo que estamos haciendo es un sondeo importante con todas las canchas y con todos los seccionarios deportivos que tenemos y estamos dando prioridades, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, invitar a este señor a que se acerque a las instalaciones de la Secretaría y podemos hacer un diagnóstico y revisar la prioridad con relación a este escenario deportivo. Bueno, y por último, ustedes le van a hacer... ¿Dónde está el Parque Gran Avenida? En la Comuna 2. ¿Y qué tiene el Parque Gran Avenida? Lo que pasa es que es un parque muy concurrido, entonces ya pues con el tiempo se ha venido deteriorando y al día de hoy tenemos un convenio de 50 millones de pesos, 650, y el objetivo principal es recuperar lo que es la piscina, en este orden de ideas, la piscina de adultos, el turco, el sauna, la fútbol 8, hay que hacer demarcación, mallas, sintética, toda la parte de la grama, ¿cierto? Entonces lo que queremos es una inversión fuerte para un parque que es tan importante para nosotros y para la comunidad avellanita. Vamos a aprender usted y yo aquí. Cuénteme, Germán. Por aquí me encontré, Nacho, Atlético Bello. Bien. Atlético Bello fue un club de fútbol colombiano de Bello, Antioquia, que jugaba en la categoría Primera B. No era en la liga, pues, sino en la Primera B. En esa época no se llamaba liga. Era Primera A. Pues Primera B y Primera A. ¿Hace cuántos años? Eso fue hace 12 años. Estuvo 12 años, en el 95 fue fundado, estuvo en el 95 hasta el 2007. Duró 12 años. El estadio era el Tulio Espina, en Bello, Antioquia, que tiene capacidad para 5.000, dice aquí, 5.000 aficionados. El uniforme era camiseta verde con rayas blancas, pantalón blanco y medias blancas. Y tenían un uniforme alternativo que era camiseta, pantalón y medias blancas. Después fue comprado por otro equipo y ya dejó de llamarse Atlético Bello. Óigame, don Uber, ¿cuál es ese aspecto deportivo que le gustaría? Y a usted, pues, ya estamos en una fase inicial de esta administración. ¿En cuál trabajaron fuertemente? ¿En la promoción? ¿De qué tipo de deporte o a qué le trabajaron ustedes fuerte? Yo pienso que uno de los programas banderas este año y durante todo el cuatrenio fue el Centro de Iniciación y Formación Deportiva.
porque es con niños de 4 a 14 años. Entonces, nuestro objetivo principal es hacer un proceso de interacción social deportivo muy fuerte con la comunidad avellanita, con los niños de estas edades. Y el trabajo lo enfocamos en diferentes disciplinas deportivas: fútbol, baloncesto, natación, porrismo, taekwondo, karate. Y es gratis el programa, entonces se inscribe mucha población avellanita. Por ejemplo, a hoy tenemos alrededor de 698 niños inscritos y queremos llegar como mínimo a una meta de 2.000 para el cierre de este año. Entonces es uno de los programas que para nosotros son muy importantes porque de una u otra forma genera impacto y eso es una cosa muy bonita que de una u otra forma fortalece el trabajo que estamos haciendo desde el deporte en Bello. ¿Y en qué disciplinas deportivas está esta formación? En todas las que te dije, alrededor en este momento tenemos 9. Pero entonces es según también bajo demanda. Por ejemplo, ya se llenó natación, ya se llenó fútbol, tenemos alrededor de 9 profesores contratados de fútbol y también baloncesto, porrismo también es muy acogido. Es que son varias, de verdad que es según también el gusto de la gente. Eso lo felicito. ¿Está bien Bello en instalaciones deportivas o todavía hay que mejorar? Hemos venido bastante? mejorando bastante, estamos recuperando fuertemente los espacios, la comunidad es muy receptiva, hay un trabajo de corresponsabilidad, la gente quiere el Tulio Espina y las instalaciones que tenemos, Parque Goretti, Parque Gran Avenida, las canchas, la utilización es permanente, entonces la comunidad realmente se centra en trabajar desde ahí, hacer todo el trabajo deportivo, pero también nos apoya, nos ayuda, y eso ha sido muy bonito, ha sido un trabajo de corresponsabilidad No interesante. sé dónde leí por estos días que la FIA se llama. La Federación Internacional de Automovilismo ya dijo, le dio el visto bueno. No, pero Nacho, más que pero ahí listo. sí nos está metiendo un gol el gobernador. ¿Por Porque qué? eso sí va a hacer, pero no para pues eso, ni que lo piensen pues que aquí vamos a tener Fórmula 1. Fórmula 1. Que Pero van yo le voy a a, decir una que cosa, van a José. que van a ¿qué? Este señor que estuvo acá el día de ayer, él dijo, y es el representante a nivel mundial, dijo que hay 150 autódromos que en América Latina más o menos habían entre unos 6 y unos 10 y que pues le iba a ayudar mucho todo ese tema y que sí se iban a poder hacer eventos de talla internacional como Fórmula 1 y demás. Eventos de talla internacional, pero Fórmula, él carreras de mencionó, Bueno, pero al él menos lo tenemos mencionó. Fórmula 2, pero Sí, eso es Si, un correcto. tipo, si el tipo que es experto en eso y eso que sí, organiza eso, eso digo sí. que se puede. Pero pero eso sí, quedaría pero eventos de en Fórmula pleno 1, municipio no. de Bello. Qué maravilla. ¿Sí o no? Eso le daría... es la pena nos ve aquí agarrados. Ah, no, mira aquí, pero no, hay que hablar, es que Bello va a encontrar su salida, Bello va a ser un gran municipio, esto lo vamos a lograr, lo tiene que lograr la comunidad, la fuerza pública, sus mandatarios, y van a salir adelante, por Dios, es que el 10º municipio de este tamaño, El 10º municipio del país. del país, es que no estamos hablando de cualquier población. No, es estamos grande, hablando de un sí. municipio más grande que 20 y pico de capitales Sí, señor. del país. Pues hombre, Uber, muchas gracias por habernos acompañado. No, con mucho gusto, muchas gracias a todos Y ustedes. mucha suerte en lo que le queda de este tiempo. Ojalá que dejen todas las luminarias y que logren dejar pues, muchos espacios escénicos o deportivos para que funcionen bien y lo reciban muy bueno la próxima administración. Vale, muchas gracias a ustedes. Bueno, señores, sigo con ustedes. ¿Qué les iba a decir? Ah, por aquí hay una señora que adivinen a quién está extrañando. Sí, ¿A Gilberto adivine. Tobón? No, señor, Andrés está Castañeda. reclamando a Andrés Castañeda. Le Pero- contamos que debe estar en alguno de sus paseos internacionales porque ese hombre, estoy en Canadá, estoy en Australia, Pues estoy estará aquí, en la OEA. Estoy en estoy Suiza. con Maduro, ya volví con la revolución. Oye, ahí va. esa es izquierda moderna, porque paseadora a morir. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes. Antioquia piensa en grande. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Hoy vamos a darle una muy cordial bienvenida a una persona que después la voy a tener que invitar mucho porque quiero saber muchas cosas de ese tema y es Ana Ligia Mora, la directora de Cor Antioquia. ¿Cómo me le va, Ana Ligia? Muchas gracias. Bien. Muy bien, Ah, muy bueno. bien, muy contenta de estar con ustedes en este espacio. Esta mañana tuve el placer de conocerlo a usted, a nuestro nuevo secretario de Agricultura, Jairo Alexander Osorio, también a quien le doy una muy cordial bienvenida. Muchísimas gracias y un placer también de estar con ustedes aquí. Oiga, les cuento una cosa. Este fin de semana estaba por allá por los lados de Tarso y Jericó. Y allá vi el caracolcito. Salimos Así a caminar y ahí lo ve uno. Pero, vea, esto es una cosa, ya no son ni dos ni tres.
Se están viendo por todas partes. Lo reconoce uno pues por su cascarita, por su coraza o por su caracol, como le diría Sí. uno, ¿sí? Que es como cafecito con manchitas. No tocarlo. A mí me provocaba meterle el dedo, pero mejor dicho, nada, no haga eso. Así ¿Cómo es. está este problema en la actualidad? Bueno, resulta que esto se viene presentando hace muchos años, es una especie invasora, por eso nosotros activamos de inmediato una mesa que se conformó hace ya mucho tiempo, la mesa interinstitucional para darle tratamiento al caracol africano, y con la Secretaría de Agricultura, con el doctor Alexander y nosotros como Corantioquia, porque de la jurisdicción nuestra, que son 80 municipios, casi que más o menos 20, 23 municipios tienen presencia del caracol africano, es decir, que somos la autoridad ambiental que más presencia tiene de esta especie invasora y que obviamente, pues por más que nosotros hagamos dinámicas de capacitar, de informar, nos quedamos cortos. Y pronto, Nacho, tú tenías la información, pero si lo ve un campesino, lo puede confundir con un caracol nativo, por ejemplo, entonces no se le Yo le daría hago el una manejo pregunta. adecuado. Hay mucho caracol nativo, Sí, pero sí. más pequeñito, ¿verdad? Son más pequeños, son más pequeños. A esto se le conoce la trazabilidad, es decir, de pronto quién trajo eso de mascota, que no creo que nadie lo haya traído de mascota. No, de mascota Sí, como le fueron las pega. ardillas. Sí, Las sí. ardillas no son las de acá, pero alguien las trajo de mascota y de repente nos invadieron, ¿sí o no? Así ¿Cómo es. pudo haber ingresado esta especie a nuestro país? ¿Se sabe o se sospecha de algo? Sí, realmente el caracol africano, pues su nombre lo dice, viene de África y alguien dijo que tenía poderes, entre comillas, cosméticos, incluso por el mismo uso de la carne del caracol, y fue introducido entonces a América Latina. Principalmente se cree que fue por Brasil o Venezuela que se introdujo el caracol. Aquí al departamento de Antioquia y a Bogotá principalmente y a otros departamentos, pues se cree también mitológicamente que algunas personas que profesaban el uso de la baba del caracol como cosmetológica, entonces le dio una amplia difusión al tema. Ahí fue donde empezó como a introducir el caracol a nuestro país. Con la noticia, yo ayer quedé como iniciado, porque hablan de 23, 26 municipios, pero en ninguna parte escuché, son estos municipios, Sí, sí, que los es fundamental para uno saber, para que la no, gente ya de le esos tiene el municipios diga, listadito completo. son Sí, estos, sí, ¿cuáles son? Oriente. No, pero hablaron de sus regiones, pero sí, no por puntualmente de generalizar. los municipios. Pero tenemos, está en Santa Fe de Antioquia, en Caicedo, está en Frontino, en Cañas Gordas, Tarso, Jericó. está en Jericó, en Támesis, Támesis, lo vi también caminar. está en esa zona. ¿Dónde Uramita, más? Uramita, Uramita. en Turbo. O sea, más como el río Cañagorda. Cauca hacia los mares. Porque a mí me parece hacia que eso esa es fundamental zona. para que las Sí. poblaciones de esos sitios estén prevenidas. el Porque caracol es así como- 23 es muy vago. En Ese es- general, el occidente antioqueño Eso. se cree que todos los Casi que municipios, todos. desde Este- San Jerónimo hasta Dabeiba, incluyendo Turbo, ya hay presencia del caracol africano. ¿Este caracol es más como de tierra cálida? ¿O maneja un O están amplio- todas las... ¿En qué altura? Está en todas, pero digamos que en invierno, cuando hay presencia de lluvias, es que sale realmente, y es por eso es que en esta época los estamos evidenciando más. Pero porque, volviendo al tema de los municipios, también porque quisimos generalizar un poco, porque ayer en la rueda de prensa hablábamos de 23, ¿cierto?, de la jurisdicción de Corantioquia, otros que son de Corpurabá, pero encontramos también que en la jurisdicción de Cornare tenemos presencia, pero que no se habían, digamos, reportado. Entonces no queremos como bajar la guardia y decirle solamente en Támesis y en Jericó, Sí, sí, me sino parece muy decir, bien hecho. en el departamento de Antioquia tenemos esta problemática para que todos estemos atentos y sobre todo aprendamos a identificarlo para poderle dar el tratamiento. Directora, pero ¿hay algún municipio que de pronto tenga mayor cantidad? Que uno diga, bueno, en esta zona sí está más riesgoso. ¿Cuál? En Santa Fe de Antioquia, Cañagorda, son municipios que han reportado mucha presencia del caracol africano. ¿De qué se alimenta este caracol? De todo. De todo. De todo ese problema. Consume ¿Qué pasa? plantas, consume residuos orgánicos, consume heces de animales, de humanos, de Es ratas. dañino para los cultivos, tantos Es cítricos que dañino hay en para esa los zona. cultivos. Y sobre todo, digamos que la alerta, sin pasar pues a un pánico, es sí ser muy prudentes y muy responsables en el manejo, porque cuando tengo contacto directo con la baba del caracol y no hago un lavado adecuado de las manos,
pues esta baba, como este caracol consume heces de animales, de ratones, puede ser también el transmisor de unas enfermedades, unos parásitos que ahí sí pone en riesgo la Ahí salud. viene mi pregunta. Entonces, ¿qué pasa si yo le hago una cariciecita así por encima de la cascarita? No me pasa nada. No le pasa nada, o le pasa... La baba de tiene que caracol lavarse es la muy bien que las me manos. afecta. La baba. Esa baba. Sí, es la baba del caracol. Nacho, y no falta Oiga. la persona que justamente, como le decían nuestros invitados, buscando beneficios cosméticos, pasa porque por se toda la pasa, cara, se ¿se pasa el imagina? caracol por Y todo lado. Tiene algo, y no sé si usted me lo confirmará, hasta 25 centímetros. Hasta 20 en promedio. 20 en promedio, muy Sí, es grande. como la Grande. mayor. Promedio 10 centímetros, pero puede medir Pero hasta, ustedes ahorita hasta me ven 20. una cosa, no es comestible. No, No. no es comestible. Pero Estos hay caracoles se personas que comparan- tienen la creencia que de si era que- comestible esa carne. No, en Europa hay, carnosidad. hay temporadas de caza de caracoles y salen todos estos españoletos, me tocó de Sí, niño Nacho, ver pero eso. este no. No, sí, por eso, y los cogían y ya los metían en una olla con agua caliente y comían esto, pero este para nada. No, es se comparable a las cucarachas, dicen es porque es como una cucaracha, como una mosca que anda en la cochinada, por eso es que es peligroso para la salud. tiene Sí, nuestra lo que molencia. sucede con el caracol, como está explicando la doctora Ana Ligia, es que el ambiente es un ambiente húmedo, o sea, donde hay mucha humedad. Entonces, donde hay mucha humedad, hay material en descomposición, hay heces de animales, de ratas principalmente. Entonces, él coge como todos esos tipos de bacterias, parásitos, Claro. patógenos, y ahí es donde él puede transmitirlo. Entonces, ¿Cómo? vive en ese tipo de ambiente. ¿Cómo se reproduce? Es muy alta la tasa de reproducción. Sí. Se reproduce desde los 6 meses de edad aproximadamente. Sí. Puede vivir hasta 8 años y digamos que de 80 huevos se reproducen ¿qué? El El 90% más o menos. O sea, es una tasa muy alta. 70. Y como no tenemos un depredador natural, porque es una Claro. especie introducida, pues ahí es donde nos toca hacer un control manual y es donde se genera. ¿Qué le están digamos, la recomendando plaga. ustedes a todas las personas y campesinos y todas las personas que los vean, desde el más pequeñito hasta el más grande, recogerlo? ¿Cuál es la recomendación que le están dando ustedes a nuestros habitantes? En la Mesa Interinstitucional de Trabajo por el Caracol Africano que está liderando Antioquia y la Secretaría de Agricultura, pues se resaltó un protocolo. En la primera parte del protocolo es identificar el caracol, como decía la directora, es importante identificarlo para no confundirlo con otros tipos de caracoles que son propios de nuestra zona y que no causan ningún tipo de daño. Sí. Entonces, eso, una vez se identifica el caracol, luego es capturar el caracol, ahí hay que tener cuidado, usar un guante o en su defecto, si no se tiene guantes en la recolección, una bolsa plástica para protegerse de las manos. Con la bolsa se incierne el caracol en una bolsa plástica mayor de residuos peligrosos o en un balde cualquiera y se hace esa recolección manual. Una vez se haga la recolección manual en el protocolo, se dice que se llena un balde con agua. En el balde con agua se puede inserir cal o sal. Simplemente se deja 5 horas el caracol ahí para generar la muerte del molusco. No, empezar esa historia. Uy, ¿Eso sí. no es mejor que pisarlo de una vez o qué? Sí, una muerte como más tan así, eso, perdón. Sin Es tanta que no hay tortura. forma como de Como pez que lo fumigar. metan a ¿Y qué uno. hace? ¿Eso No. se deslíe o qué es lo que le pasa al caracol? Que salga de la concha, Sí. ¿cierto? Para poder hacerle el tratamiento. Sí. Cuando ya se lo sacan sale de la concha, pues a las horas, ahí sí se deposita, hay que tener una fosa debidamente ubicada, que no esté cerca de fuentes hídricas porque podemos generar una contaminación. Ahí se deposita el caracol, nuevamente se le echa cal y ahí sí se tritura. Pero las con conchitas sí se conchas. salvan. No todo el No, material. hay No, que no romper podemos las hacer cosas. collarcitos con las conchitas, eso también hay que... No, imagínate, También. Pero usted un ya lo collarcito metió- de ya lo metió en 25 Oiga, hermano, ¿usted qué centímetros, opina de una este aretica tema, bien hombre? linda ahí. Porque esto es como, ¿se acuerda de las famosas abejas africanas? Ahora tenemos caracoles africanos. Vea, Nacho, y hay otros ejemplos. La rana toro. También, Acuérdense que la claro. rana toro es una Especies. rana, por eso le llaman toro porque es gigantesca. Y también hay unas hormigas, creo que traídas del Brasil, son especies que traen para combatir otras plagas y terminan convirtiéndose en plagas. Claro, y no Y tienen después depredadores. Exactamente. Exactamente, y después no saben qué hacer con ellas. Es muy delicado. Sí, Nacho, sí. que estaba por el suroeste, tenemos ahora una situación con las boas, por ejemplo. En el municipio pero de es- Tames y sí, Jericó se señora. llevaron para controlar los roedores en los Le cultivos de cuento que cardamomo. vi una y por hoy allá, la reproducción es muy exagerada. Vi una en un lago,
pero gigante, Así es. nadando, pasando. Sí, y me contaban esa historia. Fue que las llevaron y ya se volvieron endémicas. Sí. Oiga, que una gran cantidad me contaron ahí llegando a Támesis. Sí, exactamente, por la oculta. Sí, eso. El control biológico, pues, tiene todos sus protocolos. Y eso es un mensaje lo que está pasando con el caracol africano para los ciudadanos, que entiendan que tiene una responsabilidad muy grande cuando traemos especies de flora o de fauna que no son de nuestro territorio, porque esto es lo que sucede. Y uno la ve y qué susto. Cualquier culera, eso no pica, pero córrale. Porque la boa Pues, muerde. Nacho, porque uno no Amerita sabe un si- manejo como tal. Sí. total. Complicado hay veces estos manejos que alteran nuestro medio ambiente. Óigame, secretario, qué bueno tenerlo por acá. Bueno, usted entró pues ya como al final del periodo. ¿Qué metas tiene usted para estos próximos 6 meses? Pues Nacho, no, en estos 6 meses, muy especialmente como terminar muy bien la gestión de la gobernación de Antioquia, en el sentido de cumplir algunos indicadores, aunque ya la mayoría de los indicadores están muy altos, y algo muy especial que nos solicitó el señor gobernador es con el plan de ordenamiento territorial agropecuario, bajar el POTA a los 125 municipios del departamento de Antioquia. Y una segunda solicitud muy encarecida del señor gobernador para que podamos cerrar bien este año es trabajar un poco más al fomento del Fondo de Antioquia Siembra en el departamento de Antioquia. A doña Gloria Elena nos dice que por aquí conoció una persona que hace poco se echó la baba de caracol y quedó con la cara completamente destruida. Don Felipe me dice que se le echa sal y con eso los matan. ¿sí es También cierto? cal Sí, o sal, sal, sal. cualquiera de las dos. Pero es que yo creo que O sea, le pasa ya lo mismo no- con la babosa. Ya no ¿Usted tenga un les- palo, tenga un Ay, salero aquí metido y salió por la vez y échele salecita. Y corra. Sí, agua y sal, sí. Sí, pero tiene que ser agua con sal. Sí, no es que yo cuando- coja un salero y le no, aplique Cuando en salecita. la caneca, lo que decía el doctor Alexander, pues con los guantes o la bolsa se recogen los caracoles, tenemos que tener una caneca dispuesta con agua y ahí sí, con sal o con cal, sumergir los caracoles y ahí empieza pues como el Si se tratamiento. le En echa la África- sal directa, sucedería lo mismo que la que porque el- no la babosa. sé, no Que se- haríamos. Ya es Es ahogarlos. ahogarlos. En África, la solución salina. ¿qué especie ataca justamente este caracol? ¿Se Ya sabe? está pensando usted en importar Sí. las especies, ya lo vi. Hacerle el ya está negocio. vegando el Ya negocio. por eso el negocio. Es que es el innovador de la mesa. En África se tiene un depredador natural de los caracoles que es el cocodrilo. Es su espacio Ah, natural. el cocodrilo es no, acaba sí, con los cultivos. Dura, y si no, Entonces, un ahí sí cocodrilo ese sí que ya Sale es ese. peor el remedio. Hombre. Sí, ese es el Espero volverlo a mensaje. tener por acá para que me dé buenas noticias y sigamos con todos este proyecto, porque han trabajado fuertemente. Aquí les hemos traído repetidamente alcaldes y funcionarios y hemos visto cómo en esta administración se ha hecho una gestión bastante interesante, sobre todo en infraestructura, en beneficiarios, que se le dice. En beneficiarios en trapiches. En Trapiche se ha hecho una labor que, entre otras, por ahí va, no sé si ya vio que van a entrar y que en paro Un los paro, paneleros. sí, señor, ¿ah? el día de Sí. mañana a nivel ¿Y por nacional. qué? Nacho, porque es ¿Por que el contrabando del Ecuador será? pues ellos están siendo afectados directamente por múltiples razones. Primero, porque a nivel nacional no se ha hecho una, digamos que una intervención económica para los trapiches, para la mejora y la tecnología. Sí, Por sí. ende, no están siendo tan competitivos. Lo que da otros mercados que obviamente sí tienen las bondades para competir con ese producto que es la panela. Y además porque es que ellos manifiestan a nivel nacional que se va a hacer el día de mañana e invitan a toda la comunidad para que los apoyen, dado que eso beneficia a más de 350.000 familias en Colombia. Ana Ligia, ¿una persona se puede morir por la baba de caracol? A hoy no tenemos realmente reportes de que eso se haya presentado Muy bien. afortunadamente. ¿Quién me produce para yo saber de pronto? Cogí una hojita, por ahí pasó una baba y me dejó la baba, me pasó un caracol y dejó la baba, ¿sí o no? Y no me di cuenta. No sé, no me di cuenta y la toqué o la rocé. Por ¿Quién ejemplo, me produce? Por ejemplo, la meningitis eso es una de las enfermedades que se pueden generar Sí. por la transmisión de estos parásitos en esa baba. Y por eso nosotros también estamos como en una cruzada en los medios de comunicación, especialmente este programa que tiene tan buena cobertura, porque nos queda muy difícil a nosotros como instituciones solos hacer ese llamado a la comunidad, que si bien no es una alerta de pánico, pero sí es un llamado a que sean muy responsables, que identifiquen el caracol, que sean cuidadosos en su limpieza, en sus manos, en el autocuidado. Y un tema muy importante que no lo hemos mencionado, que los niños Ahí iba yo. no manipulen
este caracol. Ojo con los complejo. niños, esto tiene que, porque un niño lo ve y Lo coge pues como casi que carrito. se pone a hacer Claro, carreras, claro. pone 4 caracoles a apostarlo a Sí, de es carreras. verdad, ¿sí, los no? hace Sí, muy sí, sí. delicado. Ojo con los niños, todos los que nos están viendo. José me va a recortar este pedazo, lo vamos a publicar Va a en jugar Facebook fútbol. y en todas partes. Ojo con los niños, hay que mostrarles cuál es el tipo de caracol. Y lo ideal sería que no tocaran a ninguno, porque Así los que es. no hacen daño, pues que se queden tranquilitos. Pero Ese es el lema. ojo, con un niño de 2, 3 años lo ve algo muy interesante y una meningitis sí me puede Muy matar delicado. y a un niño lo puede matar fácilmente. ¿Hay Así alguna es. medida de pronto que los municipios que hoy no tienen de pronto esta plaga para que eviten que llegue el caracol o inherente que se vaya desplazando? Y no hay Sí, es ningún complejo. fungicida ni nada de esto. Sí, Sí. hay unos molusquicidas, pero esa es una buena pregunta, Nacho, ¿sabe por qué? Porque la recomendación dentro de los protocolos que se dan para el manejo del caracol africano, esa sería la última opción para usar, porque a veces esos tipos de productos son altamente contaminantes para el medio ambiente y pueden generar mayores enfermedades o efectos secundarios en las personas. Otro glifosato ahí disimulado. Exactamente, entonces no es recomendable usarlo. Directora de Corantioquia, qué placer tenerla aquí en la mesa. No, el placer es para mí. Muchas gracias por la invitación y esperamos poder seguir contando qué estamos haciendo. No, por aquí siempre las puertas abiertas, Muchas secretario, gracias. usted las tiene abiertas ya todo este resto de tiempo porque me encanta. Me ha traído aquí usted unos productos y unos cuentos tan bonitos. Y sobre todo aquí que somos amantes del café, de todo. De todo el La semana sector. pasada tuvimos al mango, ¿qué? Hilacha. Hilacha. Aquí nos traen cajitas de mango Qué hilacha. rico. Qué maravilla lo que se está haciendo por Antioquia y por el agro. Vale la pena trabajar por todo esto, generar infraestructura, las placas huellas van súper bien. O sea, esto es un trabajo que no se había hecho y ya por fin parece ser que va a coger un push muy fuerte a futuro. Vuelvo y le reitero mi Están mirando el agradecimiento. campo. A ustedes muchísimas gracias y siempre dispuestos a venir acá y compartir con ustedes. Bueno, nos vamos a una muy breve pausa. Don Rafael Estrada nos ha hecho unas flores por aquí muy buenas, pero la que más me gustó, buena es a Dover, como siempre adelantándose a todo. ¿Con qué? ¿Con el Los cocodrilo? cocodrilos que va a importar, don Dover. Pausa, volvemos con el candidato de la Colombia Humana a la alcaldía de Medellín. ¿Qué me quiere El decir? equipo de ellos solo estuvo en la B en el 2007. Muy bien. Un año, 2007. Ya volvemos. Antioquia piensa en grande. La siguiente sección llega a usted por el patrocinio del Hospital La María. Trabajamos con amor por la vida. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Para nosotros, como siempre, es un placer estar con todos ustedes y traerles a todos estos candidatos, precandidatos y todos aquellos que están en la movida política. ¿Por qué? Porque los queremos escuchar a todos. No nos importa el partido ni la tendencia. Es importante que ustedes los conozcan y tomen su determinación. Eso es lo que hacemos aquí. Hoy tenemos el placer de tener a don Jairo Herrán, candidato a la alcaldía de Medellín por la Colombia Humana. Pero usted tenía un puesto hasta hace poquito que era... De personero de la ciudad. Usted Pero ya hace varios añitos. Hace Sí, varios no fue añitos, sí. tan hace poquito. Don Jairo, ¿qué ha hecho? Hombre, muy bien. Durante todo este tiempo reflexionar sobre todas estas problemáticas de la ciudad. Cuénteme una cosa. ¿Qué lo identificó con la Colombia Humana? ¿Qué lo identifica usted con Petro? El progresismo, que es una tendencia que se da desde incluso los albores de la modernidad, y es una tendencia que se manifiesta en todas las corrientes políticas. El progresismo implica precisamente avanzar a fondo en la democratización, en el Estado de Derecho, en la obtención de mayor calidad de vida, de bienestar para los asociados, dentro de una sociedad que por supuesto tiene muchas dinámicas y muchas dificultades. Esa circunstancia, ese enfoque, más el programa que presentó Gustavo Petro en las pasadas elecciones, realmente me impulsó a ser parte del movimiento Colombia Humana y creo que encontré el lugar más apropiado para hacer política. ¿Cómo diferenciar entre progresismo y populismo? Que hay veces la gente dice, no, esto es lo uno y todo queda confundido. Bueno, porque yo creo que el populismo es siempre prometer cosas que finalmente no se van a cumplir, porque de suyo son a veces imposibles de cumplir. A veces observa uno candidatos que están proponiendo cosas extravagantes o cosas que se ve
que se salen de las posibilidades reales. Por decir algo, alguien puede llegar y proponer, no, vamos a coger a todas las personas de todas las familias de estrato 1 y 2 de Medellín y las vamos a reubicar. Eso es como coger más de 500.000 personas y reubicarlas. Entonces, eso sería un populismo completo, porque para hacer una empresa de ese tipo se requerirían varias décadas. Pero ¿qué lo motiva justamente a aspirar a la alcaldía de Medellín por la Colombia Humana cuando tenemos claro que de pronto la Colombia Humana no es muy fuerte en el departamento de Antioquia, que va a ser mucho más difícil de pronto conseguir esos votos y que la mayoría o buena parte de la población pues no es muy afín como a este movimiento? Yo creo que hay una coyuntura, digamos, muy importante y muy propicia. La sociedad está evolucionando. Creo que los resultados electorales de los últimos años está mostrando de que la sociedad ya está asumiendo un rol crítico, está asumiendo un rol de no tragar entero, un rol donde está siendo cada vez más consciente de que aquí hay unas élites dominantes que han dominado este país a través de los partidos políticos y de los movimientos políticos tradicionales, los que comúnmente se catalogan como derecha, y estos movimientos políticos han servido para mantener un statu quo, lo que se denomina el establecimiento, y ese establecimiento se ha ido degradando continuamente y aún así lo han mantenido. Entonces tenemos todos los problemas de corrupción que han habido, todos los problemas de falta de gestión pública, todos los problemas de insuficiencia y de ineficacia de la institucionalidad, porque finalmente el tema no es que se pierda o no un peso del erario público, el tema es la eficiencia, el tema es la eficacia, el tema es la gestión, el tema es aplicar normas de alta calidad para hacer una gestión realmente en favor de las gentes. Muchos prometen, cuando llegan a los cargos públicos, pues sencillamente le quitan el presupuesto a los programas que incluso dentro de su campaña prometieron. Por ejemplo, la actual administración le quitó grandes recursos económicos a la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Y ahora vemos, y ustedes son testigos, la ciudad inundada de población de calle, viejitos, viejitas, tirados en las vías públicas, casi que muriéndose ahí, ante el paso muchas veces preocupado de la ciudadanía, pero eso le corresponde al Estado, porque eso es una persona que está en esa situación requiere es de la mano del Estado y que el Estado sea el que se apropie, digamos, de esa asistencia. Entonces, ¿cómo es que se promete algo y luego cuando se llega al gobierno, simplemente quítele el presupuesto y ya con eso usted incumple y no le interesa el incumplimiento? Voy a propósito, qué pena de la pregunta de Duber. La mayoría de la gente asocia Colombia Humana con Gustavo Petro. ¿Qué tan compatible o qué tanto comulga usted con el discurso de Gustavo Petro? No, a mí me parece que Gustavo Petro indudablemente es un gran líder, indudablemente es un caudillo, indudablemente presentó un programa político muy importante. Él tocó los temas que no se estaban tocando en ese momento, todo el tema del cambio climático, el medio ambiente, la defensa del agua, la educación gratuita, revertir o dirigir todos los esfuerzos del Estado hacia el rescate de la población más vulnerable y vulnerada. Pienso que desde ese punto de vista hizo una formulación política muy importante. Es más, pues yo creo que los 8 millones de votos que se dieron en muy buena parte estuvieron atraídos por ese programa. Y por eso dentro de Colombia Humana, por ejemplo, en el tema de las coaliciones y en el tema de las alianzas, se hace previamente haya un compromiso programático, pero programático real, no como se estila ahora que llegan y acuerdan 2 punticos o 3 punticos y sencillamente ya ese es el acuerdo programático y dicen a los 7 aires que no se trata de un acuerdo burocrático. La verdad es que todo movimiento político que tenga vocación de poder, pues quiere ejercer el poder y tiene que ejercer el poder. Y si hay una coalición y esa coalición gana, pues los miembros de esos partidos que conformaron esa coalición tienen que ejercer el poder. Si no, caemos en otras prácticas de antaño e incluso recientemente, que implica que la gente hace campaña, los grupos políticos ponen sus esfuerzos y cuando llega el gobernante sencillamente ya ni les pasa el teléfono. Esas cosas, por ejemplo, hay que
depurarlas en la política y hablar abiertamente. ¿Hay acuerdos programáticos? Sí. ¿Hay acuerdos de gobernabilidad? Sí. ¿Los quiere llamar burocracia? Llámelos como los llamen, son acuerdos de gobernabilidad, pero tienen que haberlos. Pero usted de pronto, una vez que estuvo acá en el programa, yo le preguntaba que la gente es muy inquieta. ¿Cómo va a llegar Jairo Rana a la alcaldía de Medellín por la Colombia Humana, si la Colombia Humana no es partido? ¿Cómo se presentan ustedes y recogen firmas? ¿O cómo va a ser todo ese proceso? Bueno, en este momento ya se suscribió una alianza muy fuerte entre Colombia Humana y la UP. Ya actualmente es Colombia Humana /UP. Ahí hay ya una base jurídica total, porque es cierto lo que usted decía en el sentido de que mucha gente incluso, digamos, se siente desanimada si no ve que su movimiento político tiene personería jurídica. Ya se solucionó eso. Además de eso, nosotros hicimos una primera coalición dentro de la cual está el Maíz, que también tiene personería jurídica. Está Fuerza Ciudadana, que es un movimiento político con origen en la costa de Carlos Caicedo, Colombia Humana y la UP. Esa primera coalición que está funcionando está en este momento en conversación con el Polo. Es muy probable que hagamos la convergencia y que entonces ya es una fuerza más fuerte, y vamos a seguir convocando, porque realmente para poder disputar el poder local a los grupos dominantes, pues tenemos que tener una fuerza bastante importante, y en esa labor es en la que estamos. Yasmín, usted tenía una pregunta. Bueno, entre las propuestas de pronto que ha anunciado, se viene mucho fortalecimiento desde lo agrícola, el floricultivo, lo apícola, para los corregimientos. ¿Cómo lo va a hacer? Si antes no ¿Me han visto permite, los antes de corregimientos? que entremos ya en programas puntuales, hacer mi pregunta para que, Yasmín, para que Bueno, sí, para que tenemos... hágale pues. Sí, porque no es de propuesta, es simplemente, y tiene que ver mucho con la pregunta que hacía Duber de aquí en Medellín, muy complicado un partido de izquierda que vaya a triunfar. Eso es evidente y usted lo sabe. Pero mi pregunta va en este sentido: ¿por qué tanto temor, no solo aquí, sino en otras partes del país, el temor a la izquierda? ¿Cuál es el coco con la izquierda? Pregunto yo. Yo creo que eso ha sido histórico, ¿cierto? O sea, los partidos políticos, y en el caso de los establecimientos, me refiero al sistema, al régimen político imperante, pues obviamente para hacer su defensa saca todo tipo de ardides. Eso del castrochavismo, por ejemplo, que se le indicó insistentemente a la Colombia Humana, ¿sí? Pues fue una creación, un invento que sirvió para amedrentar a cierta gente, ¿cierto? A sectores de la población. Pero mire, por ejemplo, que ya a estas alturas de la vida, después de que pasaron las elecciones, después de que se dio, dijéramos, esa guerra sucia que se da en los procesos electorales, la gente actualmente sabe y es consciente de que eso era simplemente un cuento, una fábula, un ardid que se había inventado en su momento para desprestigiar a Colombia Humana, para quitarle peso a Gustavo Petro y, por supuesto, para que ganara el candidato oficial u oficialista en ese momento del establecimiento, que fue quien finalmente ganó las elecciones. Entonces me parece que ahí hay que tener mucho cuidado, y yo creo que la gente ya está reflexionando sobre esos temas. Actualmente encuentra uno cantidad de personas que votaron, por ejemplo, por el presidente Duque y ya están decepcionadas. Hay muchas personas que ya no están, como se dice, creyendo lo que les plantean los sectores de la derecha. Yo personalmente soy amigo de hablar de la derecha y de la izquierda para que el público, para que la gente, la opinión pública se ubique donde está, derecha, izquierda, centro, porque hay gente que dice que eso ya no es válido. No, eso es totalmente válido hablar para ubicar en el espectro político dónde está localizada cada una de las fuerzas y de los movimientos políticos. Respóndamela, Yasmín, antes de irme a la pausa, Sí, por favor. sobre ese... Sobre esas propuestas que tiene para los corregimientos, porque no se le ha dado como una cara real a los corregimientos. Aquí se ha hablado mucho de la seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria tiene una base sólida para predicarse de ella en Medellín. Medellín tiene el 70% de su suelo, es suelo rural. De ese suelo rural, en el año 2010 se hizo un estudio muy importante por la parte de la Universidad Nacional y se editó una cartografía, un atlas de todas las veredas que componen los corregimientos de Medellín, donde están
totalmente discriminados todos los elementos y todos los componentes, el tipo de suelo, la vocación del suelo, la extensión del suelo, la institucionalidad presente, etcétera, ¿sí? A mí me parece que eso hay que actualizarlo y hay que entrar a hacer grandes planes de estímulo a la producción agrícola en esas zonas rurales de Medellín. Y hay que crear ahí fuentes de trabajo, meter proyectos de agroindustria. Medellín puede empujar 200.000, 300.000 millones de pesos para un plan de esa categoría y traer a los jóvenes de las comunas, sobre todo las comunas más populares, y hacer lo que hace el SENA en el tema de los aprendices. Les paga la mitad de un salario mínimo mensual mientras estudian para que tenga con qué movilizarse el joven y pueda pagar su alimentación, venga y trabaje, aprenda, y una vez que aprende se puede quedar en el puesto. Yo creo que esos proyectos hay que estimularlos y hay diversas formas de hacerlo, bien sea comprando tierras, que lo puede hacer el Estado, bien sea arrendándolas, bien sea haciendo comodatos, bien sea creando cooperativas, creando asociaciones que permitan con la sociedad civil, con los campesinos, con los propietarios de esas zonas, ponerlas a producir. Ustedes observan, por ejemplo, que aquí llegan unos camioncitos a los barrios con una serie de productos, bajan unas cajitas y venden ahí unos productos. Eso viene de las zonas campesinas de aquí de la ruralidad de Medellín. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esos productos no van al éxito o no van a algún supermercado o algún centro comercial? Porque no tienen la suficiente calidad. Pero tenemos el SENA, tenemos ingenieros en alimentos, ingenieros forestales. ¿Por qué razón no le ponemos toda la asesoría y la técnica a esa productividad para que los productos sean de alta calidad? Incluso podríamos hasta exportar, y eso es una fuente de empleo. Y nosotros desde Colombia Humana, Medellín Humana, hay que transformar a Medellín, hay que ponerle esa cara. Cuando yo era personero hablaba de las 2 ciudades y los alcaldes se me ponían bravos, que porque, ¿cómo así 2 ciudades? Hay una ciudad bonita de presentar, la que va a recibir a la OEA y a todos estos señores mañana, o a partir de hoy creo que llegaban. Y la otra es la ciudad que uno descubre el velo y que la vemos desde aquí abajo, pues muy bonita allá arriba en los cerros, pero vaya allá y mire cómo es que vive la gente. Esa gente está necesitando desde hace tiempo la mano del Estado, la intervención del Estado. Mire, en invierno, por ejemplo, esas personas hacen maromas físicamente. El que no haga bien la maroma para pasar por un caminito de esos que ellos tienen allá interconectados, se va a 200 metros abajo rodando. Hay que colocarle, digamos, zonas de apoyo, hay que colocarles instrumentos de apoyo, hay que hacerles caminos que sean apropiados, hay que pavimentar las vías, hay que hacer andenes, hay que hacer polideportivos donde se pueda. Es decir, no podemos seguir simplemente con el cuento de que como son zonas de alto riesgo, entonces no le meta dinero. No, haga el Talmud, haga los gaviones, o sea, métale horas de ingeniería a eso y construya y ayúdeles a mejorar sus viviendas. Porque el Estado no va a tener dinero para traer absolutamente a toda la gente y reubicarla. Estamos con el cuento de la reubicación desde hace años. Todos los alcaldes dicen que van a reubicar. ¿Cuántas reubicaciones se han dado? La de Moravia, de pronto alguna otra por ahí muy puntual. De resto, no han habido reubicaciones importantes. Vamos a hacer una muy breve pausa. Estamos con el señor o candidato Jairo Herrán Vargas por la Colombia Humana a la alcaldía de Medellín. Ya volvemos. La siguiente sección llega a usted por el patrocinio del Hospital La María. Trabajamos con amor por la vida. Mire, continuamos aquí en la primera mesa de opinión y una de las preguntas más recurrentes me dijo, hágamela. Pues aquí se la vamos a hacer, porque parece ser que cuando uno habla de la Colombia Humana, pues el discurso no sale de ahí. Es la pregunta habitual. Maduro y Chávez son dictadores. Maduro es un dictador. ¿Ustedes creen que los afecta mucho el comparativo que se hace entre la Colombia Humana, Petro y Maduro, Petro y Chávez? ¿Afecta mucho todo esto? Pues yo creo que tiene algún efecto, por supuesto, y por eso, dijéramos, los sectores de derecha en el país han insistido constantemente en asimilar la Colombia Humana a un grupo que de alguna manera defiende o está, digamos, inmiscuida o informada en el tema del castrochavismo. Realmente eso es pura fábula, como decía, puro ardid. Yo personalmente pues veo que ese es un régimen muy autocrático,
de pronto no podríamos catalogarlo como una dictadura como tal, porque Maduro llegó a través de las elecciones, ¿sí? Pero luego de llegar a través de las elecciones, pues convierte el régimen en un régimen totalmente autocrático, y me parece que ha sido muy ineficiente en el manejo de la cosa pública, y además él no desarrolló otras alternativas económicas para su país, sino que se mantuvo en el tema del petróleo, y entonces se cayeron los precios y ahí está. Ahora, eso no quiere decir que no haya que condenar, no solamente a todos estos países que quedaron al mando de la OEA, sino a los Estados Unidos por su injerencia, su intromisión, su violación de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta de la OEA, donde se establece claramente el respeto por la libre determinación de los pueblos, la no injerencia, el respeto por la libre decisión que tomen los diferentes pueblos. A Venezuela hay que dejarla ya, que resuelva su problema. Entonces déjenme, me vuelvo a Medellín. ¿Qué cambiaría de las anteriores administraciones, para no hablar de esta? ¿Qué cambiaría usted en Medellín? ¿Qué le gusta? ¿Con qué continuaría? Nachi, y a propósito de esa pregunta, esa pregunta que hace Nacho va como muy ligada, Nacho, una que yo estaba pensando, porque él decía que fue personero hasta 2012, y cuáles han sido esos cambios que ha visto en ese Porque a usted la personería le dio conocimiento de la ciudad. ¿Y cómo ve la ciudad? Justamente, ¿en qué ha avanzado y en qué no? A propósito de lo que dice Nacho. A mí me correspondió ejercer la personería en una etapa bastante complicada, fue el momento de todo el proceso de desmovilización de los bloques paramilitares. En el año 2004 arrancó ese proceso, el 10 de diciembre del 2013 se desmovilizó el cacique Notivara, a nosotros nos correspondió todo ese proceso, y ahí quiero señalar que ese fue el gran error que cometió el gobierno nacional, al mando del presidente en ese momento, el presidente Uribe, y fue no haber incluido el desmonte de toda esta parafernalia de bandas y de combos de Medellín dentro de los acuerdos, porque acordémonos todos que era don Berna el que manejaba eso, y después de ahí fue que se desprendió la famosa don Bernabilidad, que era el acuerdo tácito o expreso que existía entre la administración municipal, avalada por el gobierno nacional, y los grupos que estaban en ese momento al mando, que era precisamente el cacique Notivara, el gran jefe, el último capo, que fue alias don Berna. Me parece que si se hubiera hecho en ese momento ese proceso de someter a esos grupos armados, se había logrado desmontar eso, pero como se les dejó ahí, se les toleró, la personería en ese momento se erigió como en el faro que iluminaba la realidad de Medellín. Nosotros denunciábamos, y personalmente yo denunciaba todo lo que estaba ocurriendo ahí. No les gustaba a los alcaldes. Ellos querían que se hablara solamente de lo bonito que tiene la ciudad, pero no de lo malo. Y como nosotros en cada informe, en cada pronunciamiento estábamos señalando, mire lo que está ocurriendo aquí, mire la banda, mire el combo, mire la combinación de las formas de lucha que están haciendo los paramilitares. Hay unos desmovilizados y hay otros que se quedaron allá y están manejando la banda armada y la parte legal. Mire que están extorsionando, mire que tienen control territorial, mire, hasta las casas de pique las denunciamos nosotros. No, Jairo, como el tiempo apremia, ¿qué va a hacer usted en movilidad? Bueno, ¿qué obras tiene usted, mega obras de las que tanto hablamos Liliana y yo, que usted va a hacer alguna gran obra para la ciudad? ¿Qué plantea usted, por ejemplo, movilidad? La gran mega obra de Colombia Humana es ponerle rostro humano a Medellín. Esa es la gran mega obra. Nosotros no nos vamos a concentrar en hacer las grandes obras, los puentes y todas estas cosas. Hay que hacer obras de infraestructura, claro. Por ejemplo, la 80, obviamente hay que hacer todos los intercambios viales. Eso hay que hacerlo con deprimidos, con tercer puente encima, etcétera, para desbloquear. Otra cosa que hay que hacer es volver a desatascar las vías, porque el actual alcalde le dio por poner una cantidad de obstáculos en la vía, una cantidad de materas. No se sabe quién irá a regar esas matas, porque se van a secar seguramente en el verano, y resulta de que adicionalmente una serie de asientos, y eso obstaculiza. Uno va a Unicentro y eso para que den la vuelta, la curva, vehículos de alto calado, eso es un problema porque están todo ese montón de materas montadas en las vías públicas. ¿A quién se le ocurre eso? Invertir una cantidad de dinero en eso, mientras los viejitos y las viejitas de allá de las comunas arriba no tienen quien les dé un subsidio para medicamentos, no tienen quien les dé un subsidio para atención médica. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en el tema de movilidad y lo de infraestructura que sea necesario, se irá a hacer.
Ahora, la movilidad está muy ligada con el medio ambiente. Hay que purificar el aire. Para purificar el aire hay que aumentar, en primer lugar, la mezcla de biodiesel con diésel y de bioetanol con gasolina común y extra. Eso hay que hacerlo para rebajarle el contaminante, las famosas partículas estas PM15, PM2, etcétera, para bajarlas, y eso ya está comprobado que de inmediato se bajan. En Brasil funciona más o menos un 30% la mezcla. Actualmente se está exportando ese aceite porque no hay quien lo consuma a nivel nacional. Entonces me parece que esa medida, tomándola de inmediato, le va a rebajar en gran parte la contaminación al aire, porque obviamente las fuentes móviles son las principales contaminantes. Lo segundo que hay que hacer es, y esto yo creo que lo tienen, se lo he escuchado a todos los candidatos, pero hay que hacerlo, el tema de estimular el cambio del parque automotor de combustibles fósiles a combustibles no contaminantes. Eso hay que hacerlo. Eso no es un programa que va a hacer un alcalde en un solo periodo. Eso es gradual. Eso es una conversión. Lo otro que hay que hacer es obligar a las empresas de transporte público a que cambien los vehículos que todavía andan por ahí como cafeteras. Por obligación del Estatuto Nacional del Transporte tienen que tener un fondo de reposición de ese parque automotor. Esos vehículos ya cumplieron su vida útil, ya no aguantan más, sáquelos del servicio y chatarrícelos. Lo otro es, hay que controlar el ingreso. Todas estas volquetas, modelos 52, 50, reconvertidas, que también son una chimenea completa que contamina y que vienen de la zona de Amagá, etcétera. Todo eso hay que controlarlo. Hay que mirar y hay que estimular. Aquí hay una gran bancada de congresistas antioqueños. ¿Por qué no se reforma el Código Nacional de Tránsito? ¿Por qué no le colocamos unas sanciones más severas al tema de la contaminación? Ahora, que el día sin carro, bueno, el día sin carro se puede mantener, pero ya hay muchas voces y muchas críticas de que el día sin carro se convierte en un problema para usted acceder a las líneas del metro, ¿cierto? Tengo más preguntas. Don José. Posición frente a EPM e Hidroituango. ¿Y cuáles alcaldes fueron los que se hicieron los de la vista gorda con la donbernabilidad? Las dos preguntitas. Bueno, el primero, la donbernabilidad arrancó con Sergio Fajardo porque él era el alcalde en ese momento. Después siguió Alonso Salazar. Alonso Salazar tuvo ahí una variación porque él resultó, en contradicción, por llamarlo así, con los desmovilizados. Pero ahí fue donde se dio la famosa donbernabilidad, donde sencillamente, acordémonos, bajaron de inmediato los homicidios. Yo le hacía un seguimiento permanente a esas estadísticas y en el mes de mayo del año 2008, cuando, entre comillas, el presidente Uribe mandó a los jefes paramilitares para los Estados Unidos, de inmediato la estadística se subió, se estalló hacia arriba. ¿Por qué? Porque don Berna se fue. Lo sacaron, lo extraditaron, entonces ya no había jefe, ya no había el gran capo, se perdió el control, entonces se perdió la donbernabilidad, ¿cierto? Entonces se volvieron a subir los homicidios por confrontaciones entre bandas, etcétera, delincuencia común, delincuencia organizada. Y la otra pregunta era... EPM, Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad. Nosotros necesitamos estimular que la sociedad civil, los gremios económicos, las organizaciones sindicales, la CUDA, DIDA, todas estas organizaciones entren en un solo bloque y conformemos una comisión de la verdad que lleve adelante una investigación con gente competente sobre qué fue lo que pasó en Hidroituango, independientemente del tema de la Fiscalía y de los jueces, que deben llevar, igual que la Procuraduría, igual que la Contraloría, sus propias investigaciones. Necesitamos saber qué fue lo que ocurrió realmente y que respondan todos los funcionarios. ¿Pero apagaría usted Hidroituango? ¿Apagaría? Pues sí, parece que está ahora pues que no, que es un proyecto fallido. No. Yo no creo que se pueda hacer eso. Es más, me parece absurdo pensar en eso de entrada. Muy bien. ¿Sí? Ahora, ya que hay un calificativo que yo llamaría un error histórico. Desde el primer ingeniero, yo leí las crónicas del primer ingeniero que se fue por allá, por toda esa zona, por allá hace muchísimos años, él mismo advertía la inestabilidad del terreno. Entonces hubo un error histórico al haber hecho la presa ahí. Ya se hizo, eso vale como 12 billones, eso no se puede echar a la basura. Y eso será bienestar para y este eso país. va para adelante. Le pido respuestas cortas porque estamos en esta rondita rápida. Don Germán Mendoza. Nacho, mire, yo quisiera preguntarle sobre el tema de
habitantes de calle con esto, de la droga y de los parques y del consumo libre y del fallo de la Corte, porque es que si bien es cierto que hay un problema de consumo, pues hay gente que está en la calle, que consume drogas y a veces se pone uno a ver que no saben las ciudades qué hacer con esta gente. Están los centros días, ¿a dónde los llevamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se trata el problema? Germán, lo ideal sería que tuviéramos aquí un sistema que no nos lo vamos a inventar copiado de aquí de Holanda, de Alemania, de estos países, donde hay determinadas zonas como las zonas de tolerancia para el consumo. Entonces llega uno y observa que hay unos parques, incluso en Canadá, exclusivamente para las personas que hacen consumo de psicotrópicos. Allá están ellos. Y en los otros espacios es donde están, por llamarlo así, quienes no gustan de eso, incluyendo las familias, los niños, las niñas, etcétera, ¿cierto? Los colegios donde los llevan, etcétera. Entonces me parece que ahí estamos fallando porque aquí seguimos con el prohibicionismo, se tiene la tendencia a sancionar el consumo cuando eso es un problema de salud pública, hay que tramitarlo como salud pública. Aquí hay que hacer una gran reforma en el tema de cuál es la actitud del Estado y cuál es la regulación frente a eso. Liliana, su pregunta. Mi pregunta, Nacho, va más enfocada en temas políticos y es, Jairo Herrán de pronto renunciaría a esa candidatura para, usted ahorita mencionaba que se está tratando como de hacer una alianza con otros partidos y de pronto otros movimientos, o qué alternativa miraría usted, se le uniría de pronto a otros partidos, ¿cómo sería eso? Bueno, yo pertenezco a Colombia Humana. Si Colombia Humana en sus órganos directivos decidiera hacer una convergencia y que en razón de esa convergencia, que es más importante que la postulación personal mía, se deba hacer una declinación de mi candidatura para fortalecer esta alternativa de poder, yo no tengo ningún problema, yo me someto a eso. Ahora, aspiro, eso sí, a quedar yo como el candidato único de la gran coalición que represente todos los sectores alternativos, no los sectores que se llaman independientes, porque es que ahora a veces hay políticos que van saltando de un lado a otro y cuando ya no tienen más para dónde llegar, entonces se convierten en independientes. No, los sectores verdaderamente alternativos. Yasmín Ovalle. Bueno, en una de sus redes usted manifestaba una problemática que está viviendo los, digamos que jóvenes indígenas de una residencia estudiantil llamada Chip Carihuac. ¿Qué es lo que pasa con esa residencia y por qué dice usted que no puede ser una cuestión del POT que lo siga desplazando? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que allí se le entregó en comodato a la comunidad indígena ese inmueble y ellos tienen ahí una serie de programas sociales y de apoyo para indígenas, por ejemplo, que llegan de afuera y llegan a la ciudad para que estén ahí provisoriamente, desarrollan actividades culturales, actividades de capacitación, estudio, etc. Y resulta que ahora se alega por parte de los funcionarios del municipio encargados que es que el POD señala que ellos tienen que disponer de ese inmueble. Entonces lo que quieren es sacar a todas estas personas de ahí para disponer del inmueble. Y me parece a mí que eso no es procedente, se debe mantener lo que está funcionando actualmente, porque lo que está funcionando es bueno. Y ahí aprovecho para decir, siendo yo alcalde, vamos a mantener todo lo bueno que haya. Todo lo bueno que se haya construido lo vamos a mantener y lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, el programa de comienzo para la infancia y la adolescencia y muchos programas, por ejemplo, de la infancia que están en curso, hay que mantenerlos y hay que forzarlos. Programas que no tengan el beneplácito de las comunidades, hay que acabarlos. Dube, su pregunta. Jairo, usted ahorita hablaba del tema de movilidad y mencionaba los intercambios de la 80 y me dio la sensación de que solo se iba a quedar como ahí. Pues no vi como si tuviera intención de pronto de hacer un Metro Plus por la 80 o un tren ligero, sino que solo nos habló de los intercambios. ¿Qué va a pasar con esas proyecciones que hay en la 80? El tren ligero para la 80 vale 3.2 billones de pesos. Incluso ya se está hablando de que en el momento en que se contratara valdría 4 billones de pesos. Eso es mucho dinero. Creo yo de que con el metro que tenemos, con las líneas que tenemos, incluso se puede pensar en ampliar algunas líneas de esas, es suficiente. No hay que endeudar más a la ciudad. Y esos dineros nos sirven es para invertir en la parte social. La Colombia humana que quiere transformar y convertir a la Medellín en una ciudad humana, tiene que invertir
prioritariamente en lo social. Y eso es lo que queremos, con la renta básica, con todos los programas que tenemos y todas las propuestas que tenemos para reivindicar a lo que son los sectores más vulnerables y más vulnerados, los estratos 1, 2 y 3. No quiere decir que no vamos a trabajar por toda la ciudad, por supuesto que vamos a trabajar por toda la ciudad, pero vamos a tener una priorización en cuanto a inversión social en esos sectores. Don Jairo, ¿cómo hacer para generar más empleo en nuestra ciudad que está bastante alto el desempleo? Hay que tener una visión totalmente múltiple, porque con un solo programa no se logra. Ya mencionamos, por ejemplo, lo de la agroindustria, a hacer que la seguridad alimentaria realmente se convierta en un elemento de comercialización y de producción y de generación de trabajo. Pero además de eso, tenemos que potenciar todo lo que son los emprendimientos, que eso ha venido en decadencia, todo el tema de la cultura y digamos el estímulo que le da el municipio, eso ha venido decayendo, hay que pegarle un refuerzo, hay que fortalecerlo de una manera muy importante. Hay que, hasta donde sea posible, buscar una especie de subsidio para los desempleados transitoriamente. Eso ya se hizo en algún municipio aquí cercano en épocas pasadas. Cuando la persona queda desempleada, entonces se le puede dar un subsidio transitorio por determinado tiempo mientras la persona se reengancha. Hay que cambiar el modelo económico, porque recordemos de que nosotros pasamos de una ciudad industrializada a una ciudad especializada en servicios y turismo y se crearon los famosos clústeres. Entonces hay que buscar desarrollar esos clústeres. El clúster de la salud hay que desarrollarlo. En la medida en que, por ejemplo, aumentemos el tema de la infraestructura en materia de salud, ahí se van creando nuevas plazas de trabajo. El Estado, de hecho, con todas sus obras públicas, crea puestos de trabajo y está dando trabajo. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de programas que hay que impulsar para buscar de alguna manera bajar, porque estamos en un 13.5 de desempleo, muy alto, pero si vamos a la comuna 1, a la 2, a la 3, a la 4 y así, vamos a tener allá índices del 20, del 25, del 30%, y los principales afectados son los jóvenes, y los jóvenes son los que están alimentando a los grupos armados ilegales, precisamente por esas necesidades y esas carencias de tipo económico. La Colombia Humana ya tiene candidato, es el señor Jairo Herrán Vargas. Aquí se los queríamos presentar y tenerlo en nuestra mesa, escuchando parte de sus propuestas para nuestra ciudad en su carrera hacia la alcaldía de Medellín. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Ignacio, y a todo su equipo. Y me permite una cuña. Sí, señor. Junio 30, a las 12 del día, se hace la marcha por la diversidad sexual, que es algo en lo cual personalmente he estado muy empeñado en que se nivelen los derechos. Igual el tema de las mujeres, transversal, que haya un reconocimiento a todas las poblaciones que son diferentes, que no haya discriminación, que no haya segregación y que haya igualdad frente a la ley. A usted muchas gracias, a usted lo invito a hacer una información final que nos envían los amigos de Valor Analytics. Sí, señor. Tiene que ver con el Grupo Éxito y la intención del grupo brasilero GPA, que es el minorista más grande de Brasil, de comprar todas las acciones del Grupo Éxito. Wow. O sea, el Grupo GPA en Brasil sí, compraría todo. La intención, se presentaron ante la Junta Directiva la solicitud para comprar todas las acciones del Grupo Éxito a un promedio entre el 10 y el 24% por encima del precio cierre hoy en bolsa de las acciones del Éxito. Las acciones del todo ya. Pues es la propuesta tentadora de la propuesta, tentadora. Eso es que vale recordar que este grupo pertenece a Casino y el Éxito también pertenece. Eso es una jugada interna, pero quieren comprar todas las acciones. Sí, Casino, el Éxito le pertenece a Casino. Y el Éxito le pertenece a Casino. Y el Éxito tiene acciones en GPA. Sí, y ahora quiere GPA comprar todas las acciones del Éxito. Después de que lo recuperaron, estando en una situación muy frágil, sí, entiendo yo, y el Éxito entró a recuperarlo. Nos envían que la acción está hoy a 14.520, estarían dispuestos a comprarla más o menos entre 16 y 18 mil pesos por acción. Buen chisme el que está soltando usted ahí. Buen chisme el que nos envían. Uy, se va a mover la cosa en uno de los grandes generadores de empleo de este país. En el principal generador del sector privado en el país. Y además porque sentimos esa empresa muy nuestra.
Pero ya Pues de no. trayectoria. Ay, de qué trayectoria. susto cuando Pues entran hoy por hoy estos hay una presencia grandes. muy grande de los dueños de casinos, Sí, sí. Entran pero estos grandes. y también hay un porcentaje todavía de accionistas colombianos. Qué susto, entran estos grandes y ya hemos visto muchas experiencias negativas. Si no, mire con Desaparecen. tabaco. Sí, Sí, señor. señor. Ahí les queda. Nacho, mire. Pero ¿Qué señores, otra? No, Nacho, José, mírele la José nota del decía que noticiero. noticias que le envían de último minuto. Hay varios detenidos allí en Candelaria nuevamente intoxicados por la alimentación. Me dicen que son bastantes. Es la información que nos llega en este detenidos intoxicados. momento. En la estación Hacinamiento. Candelaria. Hacinamiento. Así es. Por Dios. Señores, breve pausa. Volvemos con más información en muy pocos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Mucha atención en el Foro Empresarial de las Américas que se lleva a cabo en Medellín. El presidente de la República, Iván Duque, respaldó la labor que según él viene desempeñando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en contra de la dictadura venezolana. Puso a disposición el presidente Duque de la OEA todos los buenos oficios del gobierno nacional para tratar de recuperar la democracia en el vecino país. El presidente Iván Duque, en la intervención que realizó en el Foro del Sector Privado de las Américas, resaltó el trabajo que viene haciendo el diplomático Luis Almagro, secretario general de la OEA, y respaldó cualquier acción para enfrentar dictaduras como las de Venezuela. Quiero felicitarlo, secretario Almagro, porque su voz ha sido una voz para enfrentar a las dictaduras, porque nos hemos encontrado en la denuncia del populismo y de la demagogia convertida en la más grande arbitrariedad en contra de la iniciativa privada y de los derechos fundamentales. Y puede tener usted la certeza que hoy, como anfitriones, le queremos dar una voz de respaldo y también queremos decir que el mejor ejemplo para mostrarle a la sociedad latinoamericana lo que se consigue con pedagogía y no con demagogia está ocurriendo en Colombia. También hizo un llamado de atención a las empresas del sector privado para que confíen en el país y además para que se involucren más en el tema político y así trabajar de la mano en el progreso del país. Los empresarios de América Latina por muchos años han sido indiferentes a la política. O lo que ha ocurrido muchas veces, logran ser algo más participativos, pero siempre de cara a las elecciones. Hoy la invitación es a que el sector privado participe activamente en la discusión de las ideas que armonicen el desarrollo empresarial con la equidad y que participen activamente en formar esos liderazgos de pedagogos que necesita América Latina. El primer mandatario de los colombianos puntualizó que en Colombia se deben convertir en un referente de integración multilateral porque es necesario armar un gran bloque para defender los países del continente del populismo y la demagogia, los dos grandes enemigos del siglo XXI. Ciudadanos venezolanos y nicaragüenses realizaron un plantón en Plaza Mayor Medellín, epicentro de la Asamblea General de la OEA. Piden que la OEA tome acciones contundentes para hacer frente a la difícil situación que viven en sus respectivos países. También dijeron que esperan que se apliquen las sanciones a las que haya lugar. Venezolanos y nicaragüenses se dieron cita hoy a las afueras de la Asamblea General de la OEA para exigir a los diferentes gobiernos que se apliquen las sanciones disponibles y necesarias a los presidentes Daniel Ortega y Nicolás Maduro por los inconvenientes internos y dictatoriales que hoy son generadores de la ola migratoria. La cosa en Nicaragua no está nada normal. Las cosas en Masaya, sobre todo en el barrio Monimbó, no está nada normal. Siguen apresando a nuestra gente. Y quiero aclarar, el gobierno de Ortega no tiene buena voluntad. El hecho que nos haya sacado de prisión no significa que tenga buena voluntad. Él nos sacó de prisión por la presión de Estados Unidos, por la presión internacional. Y necesitamos de la colaboración de todos los estados americanos para que le apliquen todas las sanciones disponibles, cerrarle el anillo poco a poco para sacarlo del poder, para poder Nicaragua
por fin ser libre. Y es que actualmente se calcula que aproximadamente 95.000 personas están bajo el exilio en Nicaragua y aún hay más de 90 presos políticos en las cárceles. Entre tanto, la situación en Venezuela sigue empeorando porque no hay garantías que permitan el retorno de los que han migrado. Estamos aquí haciendo fuerza para que retomen la situación de nuestro país porque es necesario por nuestras familias, hay mucha hambre, en los hospitales se están muriendo nuestros niños todos los días, no hay medicinas, hay una crisis humanitaria insostenible ya para nuestro país. Por ahora, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, descartó el apoyo a una intervención militar en Venezuela y pidió salvaguardar los derechos de los menores de edad y el respeto por la vida. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asegura que las bandas delincuenciales están aprovechando la vulnerabilidad de los ciudadanos venezolanos que están llegando a la capital antioqueña para reclutarlos en los combos. La situación de los migrantes venezolanos es uno de los principales temas que se tratarán en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se realiza en Medellín, pues al tema de mendicidad se le suma el reclutamiento por parte de las bandas criminales que aprovechan el estado de vulnerabilidad de las personas que llegan del vecino país para ofrecerles dinero fácil a cambio de cometer los ilícitos. Yo creo que lo que ha llegado a pasar en Venezuela, en cierta forma, fue por la complacencia que ocurrió durante tantos años también en América Latina. Los gobiernos no elevaron su voz de protesta a la grave situación de derechos humanos que ocurría en Venezuela, a la situación no solo política, sino la crisis social que viven millones y millones de venezolanos y que es lo que ha generado que muchos estén en nuestros territorios también pasando necesidades. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reafirmó su compromiso de colaboración ante la difícil situación que viven los ciudadanos venezolanos que tienen que salir huyendo del vecino país. Aquí hay un tema grave y es que cualquier persona que llegue en condiciones de vulnerabilidad, como llegan hoy tantos hermanos venezolanos a nuestro país y a otros países, pues son susceptibles de que justamente sean también absorbidos por muchas de estas estructuras que tanto daño hacen. Por eso hay que cuidarlos tanto, por eso aquí hay que mantener también controles y que esto no puede ser para que se agrave también una crisis interna. En ese sentido, lo que hay que mostrar es que quienes están llegando hoy de Venezuela son personas en condiciones de vulnerabilidad muy altas. A la fecha no se tiene claro el número exacto de venezolanos que están en la capital antioqueña, por lo que la personería ha pedido un nuevo censo con el fin de que se los pueda integrar a los programas de la alcaldía. El gobierno nacional le respondió al expresidente Juan Manuel Santos, quien en las últimas horas propuso legalización de drogas. Dice el gobierno que en el mandato de Juan Manuel Santos se aprobaron leyes que favorecieron el aumento de cultivos ilícitos. También le dijeron que él quiere legalizar ahora lo que no pudo combatir. Ante la propuesta del expresidente Santos de legalizar la droga, el gobierno nacional manifestó que la culpa del aumento en la producción de cocaína es consecuencia de las precarias leyes del anterior gobierno dirigido por Juan Manuel Santos. Aterradoras. Durante los años 2013 a 2017 se cuadruplicó la producción de coca en Colombia. No entendemos una propuesta del expresidente Santos en este momento, después de haber aumentado exponencialmente 4 veces la cantidad de coca en este país, que ahora pretenda convencer al mundo de legalizarla cuando no la pudo combatir. El alto comisionado para la paz confirmó que entre 2003 y 2017 se cuadriplicó la siembra de hoja de coca y fue enfático en decir que Santos quiere legalizar lo que no pudo combatir en 8 años de gobierno. Mañana habrá Consejo de Seguridad en el municipio de Bello con presidente de la República a bordo. El gobernador Luis Pérez le pedirá al presidente Duque acciones contundentes para acabar y hacer frente de una vez por todas a la delincuencia en esa localidad. Ante el implacable incremento de homicidios en el municipio de Bello, que hasta la fecha lo posiciona como una de las localidades más violentas de Colombia, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, indicó que mañana habrá un consejo de seguridad en esta zona para evaluar la situación. En Bello seguimos fregados. Tenemos 144% de homicidios. Es tal vez el municipio de Colombia que más homicidios está aumentando.
Por eso ayer tuve una conversación con el presidente de la República sobre Bello y él quiere estar el próximo jueves en un consejo de seguridad que vamos a hacer en Bello con el presidente, solo para ver qué medidas nuevas. El primer mandatario departamental precisó que pese a que hay una mejoría en unos delitos, en otros no se ve el resultado de las medidas adoptadas por la fuerza pública. Lo que se ha hecho hasta ahora, hemos mejorado las extorsiones, o sea, han disminuido las extorsiones, hemos detenido más de 600 personas, se han detenido más de 800 motos ilegales que estaban circulando. En fin, se ha avanzado, pero todavía en los homicidios estas bandas se siguen matando. En lo que va corrido de 2019, las autoridades ya reportan un total de 84 muertes violentas en este municipio del norte del Valle de Aburrá. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le pidió tanto al ejército como a la policía información importante y relevante sobre la conformación de organizaciones delincuenciales, particularmente en el Bajo Cauca antioqueño. Esto con el ánimo de contrarrestar de manera eficiente el accionar de estos grupos armados en esa zona del departamento. A través de labores de inteligencia, las autoridades del departamento de Antioquia lograron construir un cronograma con los grupos delincuenciales y el número de hombres que los integran, esto con el ánimo de hacer más eficiente las operaciones al momento de combatirlos, especialmente en zonas como el Bajo Cauca antioqueño. Los caparrapos. Se ha identificado que tienen 398 miembros. Esto es del mes de junio. El Clan del Golfo tiene identificados 1.750 hombres, pero regados en todo el departamento y algunos en el Chocó. Y en Antioquia también se estima que el ELN tiene 487 hombres. El primer mandatario departamental indicó que a esta cifra hay que sumarle 225 hombres de las disidencias de las FARC, quienes vienen siendo liderados por alias Cabullo y Eli Ramiro. Seguimos reteniendo muchos bandidos. Este año en el Bajo Cauca se han detenido 22 bandidos del ELN, 194 del Clan del Golfo, 102 de los caparrapos y 84 que se mantienen en narcotráfico. Bien, todos estos se han cogido en los primeros 5 meses del año. El gobernador de Antioquia indicó que preocupa el Clan del Golfo, pues cuenta con apoyo de la misma estructura del departamento del Chocó, por lo que cuando están siendo golpeados fuertemente, envían refuerzos desde esta región. Duro golpe a la organización delincuencial Los Llanes, dedicada a la realización de juegos de azar y rifas de manera ilegal. Los operativos se llevaron a cabo en 10 municipios del departamento de Antioquia. En un operativo adelantado por las autoridades del departamento en diferentes municipios, fueron capturados 15 presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Riferos o Los Llanes, señalados de concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividades monopolísticas de juegos de azar. Esta actividad operativa se realiza en los municipios de Santa Rosa de Osos, Entre Ríos, Río Negro, La Ceja, Girardotra, entre otros. Las órdenes de captura son por los delitos de concierto para delinquir, ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, personas que en el común de los ciudadanos se conoce dedicadas al chance ilegal. De acuerdo a las autoridades, durante los allanamientos se logró la incautación de una gran cantidad de talonarios ilegales de rifa, dinero en efectivo producto de la renta ilegal y algunos vehículos que habrían sido adquiridos con estos dineros. Se incautan alrededor de 38 millones de pesos, más de 100.000 boletas dedicadas al tema del chance. De igual forma se inmovilizan 2 vehículos, 2 camionetas Toyota, que también entran al proceso judicial, y está en proceso la extinción de dominio de 45 bienes por un valor aproximado de 5.000 millones de pesos. Según las investigaciones, el departamento de Antioquia habría dejado de percibir cerca de 100.000 millones de pesos producto de estas actividades ilegales. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, asegura que han aumentado los casos de accidentes
con minas antipersona en el territorio nacional. Este año se han presentado 60 lesionados. También dice el comisionado que hay resiembra de matas de coca por parte del ELN y el Clan del Golfo. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, afirmó que en lo que va corrido del año van 60 lesionados con minas antipersona. Ceballos afirmó que el ELN y el Clan del Golfo están volviendo a sembrar estas minas antipersona para el cuidado de los cultivos de coca. Y la última entrega de municipios libres de sospecha fue de 75 municipios libres de sospecha y muy pronto entregará otros 40. Eso nos da un número general de 350 municipios libres de sospecha de minas antipersona. Denunciar que el ELN y el Clan del Golfo son dos grupos que están volviendo a sembrar minas antipersonal en el territorio colombiano. Especialmente nos preocupan las poblaciones del Chocó. El alto comisionado entregó un balance de las personas heridas y muertas por causa de las minas antipersona en los últimos 30 años. Pero lo que sí les puedo decir es que ha crecido el número de accidentes de minas antipersonas. Quisiera dar una cifra que es dolorosa en la historia de Colombia. Desde el año 1990, es decir, los últimos 29 años, en Colombia se ha venido midiendo el número de afectaciones por minas antipersonas y ha habido 11.573 víctimas en estos 29 años. Estamos hablando de casi 2 víctimas diarias de minas antipersona y de esas 11.000 víctimas, 2.295 han muerto. Miguel Ceballos destacó que en el gobierno del presidente Iván Duque se atacará de manera directa a este flagelo, para no volver a las décadas en las que no se podían dar por el territorio nacional por miedo a pisar una de estas minas. Las mujeres vulnerables, víctimas del conflicto armado y madres cabeza de hogar recibirán granjas agrícolas en Antioquia. Son en total 2.400 mujeres las beneficiadas de este programa, que se llevará a cabo en 7 subregiones del departamento. Con una inversión de 2.037 millones de pesos, mujeres campesinas en condición de vulnerabilidad tendrán 50 granjas que les permitirá fortalecer la seguridad alimentaria. Y creamos unas granjas que son no solo de seguridad alimentaria y venta de excedentes, sino de producción en serio. Ya tenemos 36 granjas, durante este periodo recibimos 16, ya tenemos 36 y vamos a terminar con 50 granjas este año. Estamos todos unidos, de parte de la Gobernación de Antioquia está la gerencia indígena, está la gerencia afro y está la gerencia de Maná. Cerca de 2.400 mujeres se verán beneficiadas en 7 subregiones del departamento. Pues tenemos solicitud, primero cómo se eligen los municipios, los alcaldes nos escriben, porque este es un modelo que es en tierra de los municipios. La tierra tiene que ser de los municipios, la propiedad de la tierra, y ellos la entregan en comodato a una asociación de mujeres que estamos nosotros organizando. Entonces los municipios escriben, tienen que ser tierras de mínimo 3 hectáreas en adelante, y de allí nosotros entramos al proceso de cómo están. Las mujeres, la mayoría tienen asociaciones ya en los municipios, o sea que son las mujeres rurales las que ya están organizadas. Estos son algunos de los municipios beneficiados: Arboletes, Carepa, Belmira, San Juan de Urabá, entre otros. La Unidad Territorial de Víctimas del Departamento de Antioquia entregará 15.000 millones de pesos en indemnizaciones a 2.000 sobrevivientes del conflicto armado en el Departamento de Antioquia. Esta entrega de recursos comenzó en el municipio de Itagüí. En el municipio de Itagüí se realizó hoy la entrega de 105 cartas de indemnización a habitantes del sur del Valle de Aburrá que durante varios años estuvieron esperando esta reparación. O sea, pienso como hacerme a una vivienda, o sea, comprar un lotecito y empezar por ahí. Al principio, o sea, yo casi nunca pues a nosotros, o sea, a mí personalmente casi nunca nos dieron pues como esa ayuda, pues ese apoyo así, pero alguna vez nos dijeron pues que se nos iban a indemnizar y yo pues veía esa esperanza pues muy lejos. Yo decía, ¿será que sí? Yo creo que no, pero gracias a Dios. Las personas priorizadas en esta jornada fueron adultos mayores de 74 años y población con discapacidad y enfermedades de alto costo en su tratamiento. Esto nos permite establecer pues como que las personas puedan recibir su indemnización, que las personas, igualmente los grupos familiares se están viendo beneficiados con estos recursos. O sea, eso implica que esas personas ya tienen un derecho adquirido, simplemente que esas personas que están con edades avanzadas, con enfermedades, están
pudiendo recibir su indemnización, acceder a este derecho. Más de 2.000 sobrevivientes del conflicto armado en Antioquia serán reparados durante este mes y hasta julio con recursos de 15.000 millones de pesos. Medellín ganó un premio internacional por los corredores verdes que hay en la capital antioqueña. El premio, conocido como ASDEN 2019, fue entregado en Londres. Medellín fue postulado a unos premios ASDEN, que es una entidad que tiene sede en Londres y que evalúa acciones de gobiernos locales y de ciudades frente al cambio climático, frente a procesos importantes de medio ambiente. Y Medellín estaba compitiendo con ciudades muy importantes en el mundo y habíamos quedado de finalistas, compitiendo con Singapur y estábamos compitiendo con el proyecto de corredores verdes. Y es el proyecto, por ejemplo, de la Avenida Oriental, donde sustituyó piso duro por piso blando, y los 30 corredores verdes en la ciudad donde hemos sembrado más árboles, más plantas y donde volvió la vida. Y que solo en esos sitios donde se sembró, pues hoy hemos logrado reducción de temperatura cercanos a 3 grados centígrados. Y eso es lo que están reconociendo hoy. Y luego de haber pasado a la final, Medellín ya fue seleccionada como ganador de ese premio. El concejal y aspirante a la alcaldía de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, tiene aval pero provisional. En un comunicado, el partido de la U, al que pertenece el concejal, le manifestó que puede continuar con su campaña política mientras la colectividad toma decisiones de fondo. Hasta el próximo 22 de julio, Jesús Aníbal Echeverry recibirá un aval provisional por parte del partido de la U como candidato a la alcaldía de Medellín. Esto significa que desde hoy el actual concejal realizará un ejercicio pedagógico para medir su aceptación por parte de la ciudadanía. Mire, esto está muy parecido. Usted preguntame por qué se tomó esta decisión hoy. Esa decisión se tomó porque en las encuestas nosotros estamos muy bien referenciados, estamos de segundos. Y yo estoy plenamente seguro que el 22 vamos a estar mucho más altos. Entonces, ni me pregunten números, ni me pregunten porcentajes. Es mejor preguntarle al pueblo. ¿Usted está de acuerdo? Ya hoy candidato Jesús Aníbal por el partido de la U. ¿Está de acuerdo que sea el candidato entonces y futuro alcalde de esta ciudad? El pueblo es el que determina. La propuesta del aval provisional fue iniciativa de Jesús Aníbal Echeverry y el partido lo aprobó con el fin de tener la mayor certeza de su candidatura. Jesús Aníbal, que es un hombre que ha venido liderando procesos sociales, políticos en Medellín durante los últimos 16 años de su vida, tiene también la claridad de que no puede él llevar el partido a un desfiladero. Él, con la responsabilidad que ha caracterizado su trabajo durante todo este tiempo, le ha planteado a los codirectores, a los demás matices del partido de la U en el departamento de Antioquia, todos con mucha importancia en la posibilidad de que se consolide esta aspiración, que él quiere hacer un ejercicio, como él lo advierte, con la comunidad, para que sea la opinión de la gente, de los ciudadanos de Medellín, la que determinen la importancia y la validez de esa aspiración. Hasta ahora, en la historia de Medellín y Antioquia, nadie había solicitado este recurso para aspirar por un aval y, entre tanto, el candidato no descarta la concertación con otros partidos para construir propuestas de ciudad o conformar su futuro gabinete. La Federación Internacional de Automovilismo, que estuvo de visita en Antioquia conociendo el sitio donde se ubicará el Central Park, se fue con una muy buena imagen. Dicen que es posible realizar en ese sitio competencias de autos de nivel internacional. La Federación Internacional de Automóvil visitó Antioquia para conocer sobre el Central Park que se construirá en el lote del Tulio Ospina en el municipio de Bello y entregó un concepto favorable a esta obra. Esa es la ventaja enorme, independientemente que tengamos unas carreras de la Indy, que se puede tener, la Indy Light, que podamos tener Fórmula 4, que tengamos Fórmula 3, que tengamos la NASCAR América, podemos tener una serie de eventos muy importantes ya ahora. Es una suerte que en este 50 aniversario que tienen ustedes del deporte se pueda manejar de esa manera. Autódromos similares como el de Antioquia hay alrededor de 150 en el mundo. Y en América no crean que tenemos mucho. Tenemos uno en Barbados, tenemos 4 en México, tenemos un autódromo en Brasil, tenemos 2 autódromos en Argentina y le paramos de contar.
Entonces esto nos da la mayoría de seguridad que Colombia va a tener un autódromo de nivel mundial. El Central Park contará con una pista de 2.579 metros de longitud con un promedio de ancho de 12 metros. Y así vamos llegando al final de esta emisión de Nos Cogió la Noche Noticias. A todos ustedes muchas gracias, que tengan una feliz noche.